3:05 de la madrugada, exactamente en el exterior, en Madrid, en la Gran Vía, hacen 4,6 grados de temperatura. A los mandos técnicos, don Carlos Nicolás, y un equipo siempre compuesto de Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso y este que os habla, Iker Jiménez, con todo el Estudio 1 ya en penumbra. Auténtica expectación y un sinfín de correos electrónicos a milenio3@cadenaser.com de todos los que queríais saber qué estaba pasando en la fábrica de Follos, ese destino, ese enclave concreto donde, bueno, estaba la unidad móvil de Radio Valencia, Cadena Ser, comandada por Francisco Contreras Gil. Carmen Porter, un sinfín de mensajes, de preguntas sobre, bueno, qué ocurre en la fábrica, qué está pasando. Les preguntan muchas cosas, ¿no? Así, en general, a nuestros enviados especiales. Pues sí, les preguntan muchísimas cosas. Si Francisco Contreras ha logrado grabar alguna de esas psicofonías con las que pretendía ese micrófono que, según él nos decía, captaba todo. Ahora veremos si Francisco ese cañón con mini... ha logrado grabar algo o no. También sabemos que estaban haciendo fotografías. ¿Habrá salido algo, Iker? ¿Algo extraño? Bueno, ¿Algo que se sale de lo normal? Tú has mantenido la comunicación durante toda esta madrugada. El Estudio 1 ya está como le gusta a Carlos Nicolás, completamente en penumbra oscura y solitaria. Y tenemos ya todo sobre la mesa para que disfrutéis del misterio. Yo siempre os lo digo, esta es nuestra segunda proposición indecente. De 3 a 4, si estáis viajando, si estáis en la cama, todavía despiertos, si estáis custodiando algún lugar, como le ocurría a estos vigilantes, concretamente de Follos, si estáis haciendo lo que sea y estáis despiertos, este es vuestro lugar para encontraros con el periodismo y con el misterio cara a cara. Y, como decíamos, esta primera edición siempre de 10:30 a 11, ya lo sabéis, y la de 3 a 4, la segunda, hablábamos de Follos, ese lugar muy cerca de Valencia. Hablábamos con su alcalde, hablábamos con la policía, con los guardias jurados, con los representantes de la empresa de seguridad e incluso con Merche Soto, la principal protagonista, que nos contaba una historia que, hombre, nos puede poner todos en situación. Una figura negra, alta, de 1,92 metros, sin pies. Y yo, quizá con la premura y más aún hoy, con el magnífico derbi que hemos podido ver a través de Carrusel Deportivo, escuchar y sentir, pues realmente no hemos tenido mucho tiempo, pero me quedé con las ganas de decir a nuestros amigos de Milenio 3, que cada vez son más, y que estoy seguro que están ya ahí, pues que esa descripción concreta de una figura negra con una especie de túnica o de sayal la hemos encontrado en muchos otros sitios. Por ejemplo, uno sería Vegas de Coria, en Cáceres, y otro sería Saucedilla, en la misma provincia. Valverde de Leganés, también en Cáceres. Es una figura que se ha visto muchas veces cercana a Extremadura, pero más cerca de aquí donde estamos, del Estudio 1. Yo recuerdo un caso en el año 90, investigando allí en Yebra, Guadalajara, donde también muchas personas veían una figura muy semejante. Bueno, esto lo ha visto una persona dentro de un laboratorio, en una fábrica que tiene cierta leyenda. Hemos contado todo eso en la primera media hora, y allí está Francisco Contreras Gil, con la unidad móvil de Radio Valencia. Francisco, compañero, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde el Camino de los Muertos, iluminado por esa tenue luz que nos da la luna de Valencia, con 10 grados de temperatura y alrededor de 60-70 de humedad. Bueno, eso es una afiliación que se dice, eso es una ficha perfecta, una fotografía de cómo estáis, y yo tengo que agradecerte personalmente el esfuerzo y también agradecérselo a dos compañeros técnicos que están contigo, ¿verdad? Sí, señor, a Luis Cifre y a José Ausenach, que están aguantando el tirón aquí. Donde está la noticia estará Ser, donde está el misterio estará Milenio 3. Pues Luis y José, un abrazo muy fuerte de todos los oyentes seguro de Milenio 3, porque os estáis portando como unos campeones. Aquí en la propia redacción todo el mundo nos pregunta, pero siguen allí, evidentemente, siguen allí. Seguimos aquí, llevamos desde que empezamos la primera edición de Milenio 3. Resultado para esos emails, esos oyentes de Milenio 3 que quieren saber qué estamos haciendo. Bueno, recordad que hemos puesto un cañón, un micrófono cañón que tiene, bueno, pues está grabando desde hace más de 2 horas cualquier sonido extraño de los que dicen que suceden en este caserón del polígono industrial de La Ayutera, en la localidad valenciana de Follos, que se ha convertido en noticia porque diferentes vigilantes jurados
aficionados presuntamente escuchan pasos, escuchan ruidos de naturaleza desconocida, y donde muchos, o por lo menos unos cuantos a lo largo de los últimos 20 años han visto la figura etérea, una figura fantasmal a través de las ventanas. Te puedo adelantar de momento que nosotros no hemos visto absolutamente nada, no hemos tenido la fortuna o la desgracia de ver cómo se encienden y se apagan las luces, de ver ninguna figura fantasmal a través de las ventanas. Creo que son 16 ventanas que tiene el caserón de 2 plantas, que albergaba las antiguas oficinas del polígono industrial y que ahora hace las veces de laboratorio, donde hay diferentes controles de calidad. Lo único, si quieres como detalle anecdótico, es que uno de nuestros compañeros ha hecho una cámara digital, ¿no? Efectivamente, ha hecho una serie de fotografías digitales. Bueno, yo me gustaría mantener un poco el suspense, porque precisamente Carmen nos va a contar luego cómo hay determinados mails que también, bueno, pues hacen alusión a si en ese lugar podía haber figuras, es decir, nuevos avistamientos de esa sombra, esa extraña historia que vio Merche Soto, y quiero que nos lo cuentes en un instante, por favor, Francisco. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Carmen Porter haciendo una especie de entremasijo de todos los envíos a milenio3@cadenaser.com. Podéis seguir, y si lo recibimos ahora mismo, podéis seguir preguntando ahora mismo a Francisco y a nuestros compañeros. Esto creo que es una oportunidad única. Es la radio en vivo, son las 3:11 de la madrugada, y la cadena SER está en conexión Madrid-Valencia. Ahí están nuestros compañeros, así que ahora mismo, si escribís a milenio3 con número @cadenaser.com, pues podéis preguntar directamente. Carmen Porter, un poco, indícanos, algunos hablaban de la posibilidad de si se encontraban con voces y con figuras, ¿no? A ver si podían ver eso, ¿no? Exactamente, sobre todo un mail que nos ha llegado de Fernán, nos dice que si en alguna ocasión se ha grabado alguno de esos sonidos extraños que los testigos dicen haber escuchado. Francisco, ahí va la pregunta. Bueno, hasta ahora no, y además yo creo que es una buena oportunidad en la de poner los puntos sobre las IES, como decías tú, y que era en la primera edición, porque muchos de los fenómenos extraños que se han dado a conocer en los medios de comunicación de la prensa valenciana durante esta última semana no son tales, o por lo menos hasta donde ha llegado Milenio 3 ha descubierto que no son reales. Por ejemplo, se decían que en la parte superior del caserón se movían muebles y sillas. Bueno, te tengo que decir que en la parte superior del caserón no hay ningún mueble, está totalmente vacía. También se decían que diferentes vigilantes habían disparado a sombras errantes, como decíamos en la primera edición de Milenio 3, y los vigilantes no llevan pistolas. Así que grabado, no se ha grabado nada. Ha habido intentos, porque como suele pasar en este tipo de casos, y que Carmen, vosotros lo sabéis muy bien, bueno, pues a partir del lunes, martes han empezado a acercar aquí diferentes parapsicólogos, aunque yo los catalogaría de parasitólogos, que han asediado directamente... Ya empezamos, Francisco. Que han asediado directamente... La fauna de lo paranormal. Efectivamente, crecen como hongos allá donde hay una cosa importante antes de que empieces a repartir a diestro y siniestro, porque la verdad es que en este caso en concreto, mira, compañero, a mí mucha gente me ha preguntado incluso hoy, pues cómo es posible que Milenio 3, un programa que es del misterio, yo repito que es de lo desconocido, incluso haya contradecido o lime un poquito las exageraciones, pero precisamente creo que ese es nuestro lugar. Cuando realmente el misterio está, y cuando se exagera o se manipula, también somos los primeros en querer defender la limpieza del misterio. Pero me gustaría decirte, a raíz del programa, ¿se ha acercado gente o ha habido algún tipo de conexión con la gente? Parece que, nos comenta Carlos Nicolás, ha habido un pequeño fallo. Yo pido toda la comprensión del mundo, porque estar ahora mismo en ese lugar con un frío tremendo, las baterías tienen que ser recambiadas poco a poco. Si no, conectaremos luego con el teléfono directamente con Francisco Contreras, para que mientras se recargan esas baterías... Estás ahí, perfecto. Está un buen trabajo de los compañeros de Valencia y de Carlos Nicolás, aquí en un triángulo técnico. Y te comentaba, Francisco, además en cualquier momento, para que lo sepan ya los oyentes, si hay alguna desconexión, pues seguiríamos vía telefónica. ¿Se ha acercado gente o ha visto alguna repercusión después del programa? La repercusión social yo creo que solamente tiene unos precedentes en casos como Belmez, que ya hemos hablado de él, en casos como la Casa de los Ruidos, que ocurrió en el 77, en la barriada de Carabanchel, o en el mismo Palacio de Linares en el 91, o en la Diputación de Granada en el 85. Aquí a lo largo de toda la semana la prensa escrita valenciana ha seguido muy de cerca el caso. Todas las cadenas de televisión nacionales y locales se han acercado hasta aquí para intentar sacar los testimonios que solamente Milenio 3 ha sacado esta noche.
noche, los de Merche, los de Jesús, los de Ángel Camps, responsable de Promasa, y han estado intentando, bueno, sacar toda la información posible. Incluso quizás lo más triste o lo más desafortunado que ha ocurrido es simplemente el descubrir, bueno, pues una ligera anécdota negativa que hemos tenido. Entre muchos comentarios de los que había, Iker, estaba el de los policías que supuestamente o presuntamente habían venido aquí siendo requeridos por los vigilantes ante los fenómenos extraños. Bueno, a lo largo de estos 10 años que llevo trabajando es la primera vez que me acerco a un policía y me pide que hagamos un acuerdo económico para contarme. Francisco, sorpresa en directo. Yo creo que esto es la cadena SER, esto es Milenio 3. Estamos aquí en equipo en el estudio 1 y está Francisco Contreras con los dos compañeros de Radio Valencia en Valencia. Y en directo pasan cosas, pasan como que tenemos una llamada. Escucha muy atentamente, Francisco, porque es un vigilante jurado que acaba de llamar a Milenio 3 y que parece ser compañeros suyos en ese lugar han vivido hechos similares. Y lo vivimos en directo. Salva, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. Gracias por llamarnos, Salva. ¿Qué querías comentarnos? Pues nada, como estaba hablando con tu compañera, que bueno, sí que he tenido contacto con la empresa, he tenido contacto, y no he estado directamente en ese servicio yo, pero sí que lo han estado compañeros, y bueno, como me gusta el tema y estoy interesado en el tema de estos, y en algunos otros lugares, no ese en concreto que está, y sí que han sucedido algunos fenómenos que no se explican. Pues bueno, sí que le he preguntado a ciertos compañeros y hay opiniones de todas partes, para todos los gustos. Hay compañeros que han estado y dicen que no han visto nada, pero hay otros que sí, la mayoría sí. Y curiosísimo lo que dice Salva, y además te agradecemos enormemente tu participación. Creo que es, bueno, pues la magia de la radio. Estamos en Valencia vía unidad móvil y estamos en Valencia telefónicamente con Salva, que también se dedica a ese noble oficio de la seguridad. Salva, y los que decían que sí, los que ponemos en el grupo del sí, que han visto en esa misma zona o región cosas parecidas, ¿se referían a algo semejante a lo que decía Merche Soto, incluso visión de figuras, o qué era lo que comentaban ellos? Bastante semejante, algunas cosas que, bueno, no sé si se han comentado o qué. Yo hacía por ejemplo, servicio con un compañero, ¿no? Y le pregunté del tema y ¿no? Porque me gusta de todo. Y bueno, se quedó blanco. El chaval este era gallego, se quedó blanco, y el tema dice que, bueno, aún de pensar lo que le sucedía a veces allí, se le ponían los pelos de punta. Cosas que eran épocas que el trabajo estaba muy mal y tenía que aguantar ahí. Como para contarlo, claro. ¿Y qué es lo que veía él? O sea, ¿qué llegó a ver él? ¿Sonidos o incluso visión de figuras? Cambiar o sea, me contaba de que, por ejemplo, si había una silla en tal posición, pues cuando volvía, pues estaba en otra distinta. Las luces también si la apagaba, se encendían. Tú, Salva, has llegado a ser protagonista porque, claro, los guardias jurados y los personales de seguridad son los que más tiempo están en los lugares de noche, no solo, aunque de vez en cuando lo hacen los reporteros de Milenio 3, ¿no? ¿Tú has llegado a ver algo extraño o se te ha quedado, digamos, la espinita clavada de un asunto de estos? Sí, en el lugar de la Yutera, no, pero en otros lugares, en otros servicios oficiales, que son antiguos palacios que llevan muchos años, siglos, y bueno, pues sí, estar solo y yo y mis compañeros, pues sí, pero muchos, no solo... Muchos. Bueno, eso nunca se sabe, nunca se investiga, claro. y ahí queda, ¿no? Siempre queda la experiencia del vigilante, que es el único que está pues solo, ¿no? Porque esto es un oficio en el que siempre estás indefenso, solo, digamos, tirado como una colilla. Claro. Y me parece importante además, Salva... La oscuridad, la inmensidad, porque siempre a veces trabajamos en servicio nocturno y la verdad es que a veces se produce por miedo, ¿no? Porque hay gente que puede ver cosas producidas por el miedo. O sea, hay otras veces que te puedo asegurar que ni para nada con el miedo, que las cosas físicamente, si una cosa está aquí, que no. Que hay... Salva, y personalmente, ¿tú crees que esos compañeros de la Yutera, conociendo el tema desde dentro, siendo un vigilante de seguridad, conociendo lo que es ese mundo, que ellos han denunciado, como en el caso de Merche Soto, ¿tú crees que tal y como está el trabajo, tal y como está hoy en día pues el mundo, uno realmente no miente cuando afirma esto públicamente? Ya digo, hombre, es que eso es de, si alguien quiere creerlo o no quiere creerlo. Yo digo que esto no es de ahora, y ahora ha salido, pero yo hace años años que lo conocía el tema y de hecho Promasa, cuando se quería deshacer o desembarazar a algún vigilante, pues lo enviaba ahí. Ahora dice que, bueno, pues no cree en todos estos temas, ¿no? Que eso es falso y tal y cual, pero cuando ha querido, ya digo, apartarlo del medio, también como un medio de acoso laboral, lo que se dice hoy en día como moving, ¿no? Pues era llevarlo allí y llevarlo a un lugar poco menos que conflictivo a este servicio. En este servicio, pues bueno, normalmente sí, eso resultaba efecto, eso daba efecto.
Caramba, Salva, nos has dejado pues todavía más impresionados de lo que estábamos ya con la historia. Me gustaría que charlaras ahora con... Sobre eso que se ha oído de los tiros y tal y cual, que sí. Bueno, que eso es falso. Bueno, si no me equivoco, y no me equivoco para nada, esos tiros los efectuó un inspector de la empresa, uno que hacía funciones de inspector, que iba por ahí haciendo las inspecciones con una pistola con 9 Parabellum, del tiro olímpico, y bueno, esta persona fue ahí quien descargó el cargador sobre un bidón de aceite. Pero o sea, que era alguien que sí tenía armas. Con toda seguridad, sí. Pero pues, no, vamos a ver, eso es con casi toda la seguridad, lo pueden negar, por supuesto, pero... Salva, información de primera mano. Me gustaría mucho que hablaras con nuestra redactora y productora Carmen Porter, porque sería muy importante tener forma de contacto contigo. Incluso seguro que también Francisco Contreras querría hablar contigo. Sí, a mí me gustaría matizar. Hola, buenas noches, Salva. Buenas noches. Un detalle en esta cosa en esta historia que estás contando del disparo a un barril. Efectivamente, corre el rumor aquí en Follos de que hubo disparos a una sombra errante, pero no tiene nada que ver con promesa seguridad. Esto ocurrió hace más de 15 o 20 años con la antigua empresa de vigilancia que estaba aquí en el polígono industrial de La Yutera, pero no tiene nada que ver con promesa. Lo que dice Salva, yo no he encontrado ningún tipo de... yo no he encontrado ningún tipo de dificultad. Bueno, aquí además, Francisco, lo importante, además me gustaría despedir a Salva porque imagino que también son horas intempestivas, pero que nos siga escuchando a través del receptor. Importantísimo, y te agradecemos, Salva, de corazón tu información. Nos gustaría hablar contigo además fuera del micrófono. Y Francisco, yo te decía, siguiendo la dinámica de la conversación, que quizá lo importante no es cuál es la empresa que estaba o no, sino la afirmación categórica de personas de Valencia que conocen el lugar y conocen la situación general, de que no solo ese sitio, sino muchos más han sido observados por vigilantes jurados, y que son personas que callan, que tienen miedo. Por lo tanto, habría que considerar algunas declaraciones como las que hemos tenido, las de Jesús Bernal o sobre todo la de Merche Soto, como valientes, ¿no? Importantes. Yo tengo la certeza y la convicción de que Merche vivió un encuentro con el absurdo, el más absoluto. Es más, nos ha costado muchísimo en Milenio 3 conseguir que hablase esta noche, porque además si no es por ti no lo logramos. La presión social que tiene en este momento a través de varios medios de comunicación, en las cuales expertos parasitólogos, como te decía antes, la han tratado incluso de neurótica, fíjate, es terrible, ¿no? Ha costado mucho que Merche cuente esa experiencia, y yo creo firmemente que Merche vivió algo extraño. Y sí es cierto que hay muchos rumores, Iker, que hablan sobre fenómenos extraños en este lugar. Otra cosa es certificar todas las informaciones que han salido a lo largo de esta semana. Por eso te decía, por ejemplo, la policía local en ningún momento ha venido aquí, como ya escuchábamos en la primera edición, que nos lo decía Juan Ramón Palanca, jefe de la policía local de Follos. En ningún momento ha venido la policía a hacer ninguna intervención porque los vigilantes llamasen por fenómenos extraños. Es rotundamente falso. Todos los testimonios que han salido a lo largo de esta semana, en ningún momento ninguno de los vigilantes que llevan ya más de una década aquí de promesa seguridad han disparado a ninguna sombra errante. Sí es cierto que existe la historia sobre la antigua empresa de vigilancia, que llevaban armas y que tuvieron encuentros bastante... Claro, y hasta qué punto, Francisco, hay parte de leyenda urbana y parte de realidad. Pero una cosa importante que lo habíamos dejado aparcada, y estamos ya en la recta final de la conexión con Valencia, con Follos, como dice Francisco, donde está el misterio, está la serie, está Milenio 3. ¿Qué ha pasado con esas fotografías? Bueno, pues nuestro compañero técnico José Sánchez Yusif han traído una cámara digital, hemos hecho unas fotografías, y fíjate que las curiosidades que pasan, ¿no? Estábamos tomando imágenes del caserón, imágenes de todo el equipo técnico que ha venido aquí de la cadena SER, y en una de ellas, mientras te hacía la primera crónica, en 3 de ellas aparece una extraña neblina cubriendo todo lo que es el portón. Y yo no sé si será producto de la casualidad, y yo no sé, lo que sí te puedo certificar es que no estábamos fumando ninguno, es decir, que esa niebla no ha aparecido porque fumásemos, porque pasase un camión, y ahora solamente espera ser analizada, igual que será analizada la cinta, y que espero que la semana que viene tengamos algún tipo de resultado. Si no ha pasado nada lo contaremos, y si ha pasado algo también lo contaremos. Grabaciones de momento, no ha habido sonidos que se puedan... No, el único sonido que hay aquí es taladreante, es como un taladro, es el de los generadores eléctricos que no creemos que sea el que provocó la noche de miedo a los diversos guardias jurados, ¿no? No, porque además los sonidos a los que hacía referencia Merche, incluso hacía referencia a Jesús en otras conversaciones, son sonidos propios de pisadas. Yo recuerdo Merche en el primer encuentro que teníamos, me decía, eran como pisadas.
y las lámparas no son lámparas, son fluorescentes, lo que hay en la parte de abajo. Retumbaban, es decir, no cabe ni siquiera la posibilidad de que una rata pudiera ser el artífice o cualquier alimaña de aquellos sonidos, ¿no? Era algo de gran peso, aparentemente. Algo de gran peso. Claro, pero que luego, en lo que es la visión directa, es como una cosa etérea, ¿no? Lo que pasa es que es una fábrica antigua, tiene cañerías que se contraen con los cambios de temperatura y pegan unos chasquidos tremendos, tiene unas calderas que también retumban bastante fuerte, y quizás muchos de esos ruidos tengan explicación, pero hay otros que no, y desde no me cabe duda es que en Merche, aquel día 21 de septiembre, tuvo un encuentro con el absurdo, salió corriendo por unas escaleras y se hizo un esguince. Francisco, además ya que lo que es la técnica tiene también que descansar, un abrazo muy fuerte a ti, a Luis, a José, un trabajo excepcional para que la gente, prescindiendo de horarios, de lo tarde o pronto que sea, porque lo tarde y lo pronto es muy relativo. Yo quiero mandaros, y lo manda también Carmen Porter, Katia, Carlos Barroso y Carlos Nicolás, un abrazo fuerte, porque esta es la forma de vivir el misterio, estar ahí y hacer que cientos de miles de personas a estas horas lo sientan. Francisco, muchas gracias, compañero. Un abrazo a vosotros. Simplemente agradecer el trato que he tenido por parte de las autoridades aquí en Foyos, de Promasa Seguridad desmintiendo, hablando en exclusiva, de Merche y de tantas y tantas personas, sobre una cadena así de aquí de Valencia, como Eva Márquez, como Juan José Moreno, nuestros técnicos, Amparo Picazo, que han trabajado, no veas cómo, para que hoy el misterio se cuele a través de las Gracias a toda la buena gente de Radio Valencia, y ojalá pronto hagamos el programa desde allí, para toda la buena gente de Levante, que sabemos que nos siguen con verdadera devoción, y en parte también, Francisco, gracias a tu trabajo, porque tú estás demostrando que esté donde esté el misterio, tú estás allí con un micro amarillo de láser. Un abrazo, compañero, buen trabajo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Bueno, pues esta es la radio y esta es la forma que tenemos de hacer radio. Se me ha olvidado una cosa, milenio3@cadenaser.com, como siempre, y también os lo preguntáis muchísimo y lo adelantamos ya, www.ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com, el lugar para responder casi al mes o cada 3 programas los debemos hacer, donde van acumulándose todos los programas de Milenio 3 en esa web, ikerjimenez.com, para que vosotros podáis con un simple clic escucharlo, ese programa que no habéis podido bueno, pues sintonizar, aquel que se os olvidó grabar, bueno, lo que queráis, tanto los de madrugada como la primera edición, y un contestador 915324532, 915324532, donde estamos a vuestra entera disposición. La forma de vivir la radio, estando allí en la Yutera con Francisco Contreras Gil, con Luis y José, los técnicos de Radio Valencia, gran trabajo, y bueno, demostrando que nosotros no vemos fantasmas por todos los lados y que no construimos castillos de papel donde no lo hay, ¿no? Sino que, bueno, en este caso estamos ahí para investigar. No ha habido voces, ha habido unas fotos extrañas, lo que son sonidos misteriosos no los hemos podido captar, pero desde luego hemos levantado durante toda esta semana la expectación. Algunos periódicos como el Diario Levante ya anunciaban que este programa Milenio 3 lo iba a hacer allí, así ha sido, y bueno, ahí está el expediente de la Yutera. De momento quizá es bueno que duerma el sueño de los justos, y a veces hay que volver a investigar cuando ha pasado un tiempo, cuando los ánimos están más tranquilos, cuando la gente no está con una gran presión, y se vuelve a hablar, y lo haremos. Aquí no abandonamos un tema nunca, como no abandonamos, Carmen Porter, las observaciones OVNI. Y es que además hoy hay yo de verdad que he sentido la emoción de la radio cuando ha llamado Salva, técnico de seguridad de Valencia, que sabía y quería contar, ¿no? Quería comunicarnos que esos hechos pueden ser perfectamente reales y que hay muchos más en ese lugar, y casi nos decía que era casi como una maldición, ¿no? Llevar a alguien en ese lugar y en muchos otros. Pero que era como una maldición llevarle a un guarda. Sí, exactamente, bueno, como llevarle a un castigo. Claro, son sus palabras. Pero encima esta semana, además creo que la próxima, bueno, importante, la próxima semana, día 26, muy probable, casi con cierta seguridad, no os asustéis, no habrá Milenio 3 de madrugada. La cadena se emite la final de la Super Bowl y creo que, bueno, anulará nuestro programa. No pasa absolutamente nada, seguiremos trabajando para el siguiente, y puede que conectemos con Sevilla, donde ha habido informes importantes de ovnis. Allí estará José Manuel García Bautista. Pero es que el 14 de enero, Carmen Porter, el 14 de enero, desde 2 puntos muy distantes de la península, parece ser que se han visto ovnis. Cuéntame. Pues si nos llegaban 2 mails esta misma semana, uno de Francisco Javier y otro de Juan. Y desde 2 puntos, como decías, muy diferentes, desde Vélez, Málaga, Francisco Javier nos decía que había visto una cosa muy extraña en los cielos justo en la madrugada del lunes al martes, ese día 14. Al parecer, un ruido muy extraño le hace levantarse de la cama, acude al balcón y se encuentra
con unas luces, con 7 luces enormes, 7 luces, a las que precede otra luz. Pero si quieres, escuchamos su testimonio y cómo él nos lo describe. Tú has hablado con él. Era aproximadamente las 6:20 de la mañana. Yo estaba viendo televisión, entonces bueno, empecé a escuchar el ruido como de un avión que se va acercando, pero lo que me sacó de la cama realmente fue el ruido que se iba haciendo más intenso y que no marchitaba. O sea, cuando todos vemos que pasa un avión sobre nuestros tejados de nuestras casas, pues oímos la lejanía de acercarse y cómo se va alejando, ¿no? Entonces me asomé al balcón y te quedas un poco como paralizado, pues cuando ves 7 luces rojas fijas en forma de boomerang, pero en vez de con la punta roma que suele tener un boomerang, no, sería puntiagudo, una especie de triángulo, ¿no? Iba pues detrás de lo que yo identifiqué en un principio como un avión, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención fue que iba extremadamente lento. Y bueno, alrededor de esa lucecita roja pues tenía otra especie de iluminación más tenue. Después a las 7 de la mañana pasó otro más pequeñito. Y bueno, al final concluí pensando de que no, lo que iba delante no era un avión, sino algo que iba abriéndole paso a esa otra cosa. Ya no sé decirte si esos 7 puntos de luz eran una misma cosa. Si eran una misma cosa, eran extremadamente grandes, o eran cosas pequeñitas. Pocas horas más tarde, Iker, justo a las 5:15 de la tarde, según nos escribe Juan Fandiño, él se encontraba en clase con varias compañeras. Se asoman, joven, un adolescente. Exactamente, se asoman a la ventana y ven un extraño objeto esférico, según me describía él, de color como plateado, algo metálico, porque le daba el sol y brillaba, y ven que empieza a hacer extraños movimientos y que incluso baja por los montes de la ría de Rande. También hemos podido hablar con él y esto era lo que nos decía. Eran sobre las 5:15 y vi una especie de esfera que giraba sobre sí misma, de color metal, que bajaba despacio sobre los montes de Rande. No tenía luces, pero el color era metálico y brillaba porque le debía de dar el sol de frente. No tenía forma de avión y que yo sepa los aviones no pueden volar así. Iba movimientos en horizontal y luego bajando en zigzag. Bueno, pues ahí están los testimonios, la viva voz, ¿no? Hacía tiempo, yo recuerdo los viejos programas de radio, algunos de viejas grabaciones también, como en la cadena SER, aquel programa Medianoche, y la verdad es que es bueno siempre escuchar primero a nuestros compañeros en Valencia, luego a un cuartel jurado que llama pues para aportar su testimonio, y ahora escuchar, ¿no?, la voz del misterio, sea lo que sea, personas que han visto, que incluso nos han escrito terrorizadas, porque el mismo día, sin ellos conocerse por supuesto, estaban observando fenómenos extraños en el cielo. Carmen. Sí, hay que decir además que el primer testigo, el primer oyente, Francisco Javier, además ha sido investigador porque se puso en contacto con diversos medios, fuerzas de seguridad. Él de motu propio. De motu propio. E incluso llegó a llamar a lo que es el Ministerio de Defensa para ver si en aquel momento había algún avión de guerra pasando y descartar el fenómeno OVNI. Desde el Ministerio de Defensa no le han contestado nada. Estamos esperando nosotros también la respuesta, ya que también hemos entrado en contacto con ellos para ver si es algo explicable, algo normal que pasará en ese momento por los cielos de Vélez, de Málaga. Si tenemos más noticias, desde luego lo descubriremos. Pasó un 14 de enero, ¿no, Carmen? Pues sí, tal día como hoy, que es 20 de enero. 20 de enero, pues han pasado 6 días desde estos informes. Bueno, veremos si durante la semana próxima tenemos más noticias, pero como bien dice Carmen, 2-0, 20 de enero ya, estamos en la madrugada. Un día distinto a todos los demás. 20 de enero será un día maravilloso, estamos seguros, pero cada uno es, en lo bueno y en lo malo, un archivo distinto en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad que siempre está convulsa, y más que la va a convulsionar un buen amigo, nuestro conspiranoico particular, don Santiago Camacho, que además me place decir que acaba de parir, entre comillas, y además, menudo parto bonito, su libro, ese libro por el que tanto nos habéis preguntado, 20 grandes conspiraciones de la historia, editorial La Esfera de los Libros, que amablemente nos lo ha mandado Santiago Camacho, que además en su solapa tiene a gala ser miembro de este equipo de Milenio 3. Hablaremos largo y tendido de esta obra y de este autor. Ahora él quiere cambiar de rumbo y nos habla de la actualidad y de esa espada de doble filo, las centrales de inteligencia.
reciente crisis del Prestige nos ha hecho anhelar en España la existencia de un departamento central capaz de bregar con todo tipo de catástrofes. En Estados Unidos existe con este propósito la Agencia Federal para el Control de Emergencias, un organismo que, a pesar de lo altruista de su misión, está dotado de connotaciones sumamente siniestras. Y es que una cosa es evitar que el chapapote llegue a las costas y otra muy distinta tener poderes para suspender la Constitución, censurar los medios de comunicación e internar indiscriminadamente a la ciudadanía en campos de concentración. Ante cualquier contingencia que estime oportuna, esta agencia está preparada para poner al país más poderoso del planeta bajo el control de una junta militar. La principal obsesión de la agencia es lo que ellos denominan la contrainsurgencia doméstica. Esto es, el control de cualquier posible acción por parte de minorías étnicas, religiosas o ideológicas. No se trata simplemente de controlar disturbios, sino de aplastar cualquier intento de disidencia organizada que surja en el plácido sueño americano. Para ello, la agencia realiza frecuentes maniobras y ejercicios, como el denominado Rex 84, en el que se simuló el operativo necesario para la detención e internamiento en una sola noche de 400.000 ciudadanos. Oficialmente se trataba de ilegales que debieran ser controlados ante una eventual situación de guerra, pero a nadie se le escapa que las mismas técnicas podrían ser empleadas contra ciudadanos americanos. De hecho, el rotativo Miami Herald se hizo con un memorándum interno de la agencia en el que, ante una situación de desorden público a gran escala, esta quedaba legitimada para promulgar por vía ejecutiva y con autorización presidencial una legislación de emergencia y asumir poderes extraordinarios. En otras palabras, declarar la ley marcial. Tras los atentados del 11S, la agencia se mantuvo en estado de máxima alerta durante horas, dispuesta a tomar el control del país si la situación así lo requería. ¿Qué hubiera sucedido entonces? Tal vez el de Guantánamo no habría sido en ese caso el único campo de concentración, y ya no hubieran podido oírse nunca más voces discordantes en Estados Unidos. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. Y llegado este momento, después de relajarnos con el noble oficio de leer, yo lo suelo repetir las cosas muchas veces, sé que soy bastante pesado, pero hay eslogans que creo que son importantes, y es que pensamos que hay dos tipos de personas, hombre, igual tres, ¿no? Los que no tienen acceso a los libros, evidentemente, y no pueden cultivarse porque están en países de nulo desarrollo, y eso es una pena, pero desde luego entre la gente que tiene posibles, al menos para la subsistencia, hay dos tipos de personas, los que aman los libros, que es amar la cultura, y los que no, y nosotros estamos en el primer grupo y queremos que estéis también en ese grupo para enriquecernos todos mutuamente. Hay una dirección, es milenio3@cadenaser.com, donde estáis escribiendo, y luego Carmen tomará buena nota de vuestros apuntes, sugerencias, noticias, algunos casos que nos estáis enviando, que habéis sido testigos incluso vosotros mismos, muy bien. Pero hay una pregunta que siempre destacamos, una pregunta que llamamos la pregunta del oyente, y que vamos a ver si podemos resolver, Carmen. Pues sí, en este caso hemos destacado o elegido la de Alex Rodríguez. Nos dice, en primer lugar, felicitaros por vuestro programa, es excelente. Me gustaría que comentaseis algo sobre los ruidos que se oían algunas habitaciones del antiguo Hotel Corona de Aragón. Sí, que hay algunos fallos en la... Sí. Hay unas letras intercaladas. Salido, por eso no me entraba bien. Me gustaría poder escuchar alguna psicofonía del antiguo pueblo de Belchite también. Bueno, más bien estaba dedicada a la primera parte, es decir, son dos temas muy distintos. Sobre todo Alex nos destacaba el Hotel Corona de Aragón, si allí ocurría algo y si es verdad que siguen pasando cosas. Muy bien, Carmen, la verdad es que el Hotel Corona de Aragón es uno de los casos más extraños de la historia de la transición. Ocurrió en Zaragoza en el año 81 y es sobre todo una gran tragedia. Luego
nos preguntáis, o nos pregunta nuestro compañero a ese mail, si realmente hubo algo más. Bueno, parece ser que hubo algo más. Al menos he oído testimonios de que hubo algo más. Una de las grandes tragedias, además de actualidad, porque las víctimas de esa tragedia han sido consideradas víctimas del terrorismo. Un hecho muy raro. Y yo os pido personalmente que escuchéis muy atentamente. Antonio Calvo Pedrós, reportero gráfico del desaparecido rotativo Aragón Express, tuvo que cerrar los ojos tras ver aquello. El rumor había corrido rápido por toda la ciudad, y él fue el primero en llegar. Un desastre sin precedentes se estaba produciendo en el viejo Hotel Corona de Aragón. Eran las primeras horas del 12 de julio de 1981. Las llamas, de una forma rápida y precisa, alcanzaron todas las plantas, convirtiendo el edificio en un auténtico crematorio. El fuego era escupido por las ventanas y en su interior la gente se carbonizaba. Aquella jornada se hospedaba allí Carmen Polo, viudo de Franco, y varios de sus hijos y nietos. Hubo un total de 78. Este suceso es uno de los más extraños de la transición española. Jamás se aclaró el origen del incidente, y actualmente los familiares de los fallecidos han logrado que los tribunales los acojan como víctimas del terrorismo. Eso sí, el supuesto atentado jamás tuvo. A raíz de la reparación y de la nueva apertura, comenzaron a sucederse cosas demasiado extrañas. En algunas habitaciones, la gente se negaba a dormir. Hablaban de lamentos, de pasos, de la visión de una extraña figura. La compañía aérea Aviaco hospedaba a sus miembros en el Corona de Aragón, y no fueron pocos los que hablaron de extrañas presencias en una habitación muy concreta, la número 510. Una de las azafatas confesó a la prensa que en plena madrugada sintió una gran presión sobre su cuerpo. Después, cubierta por las sábanas, vio una sombra alta y sin rostro, un ser que intentaba manipular la ventana, como un intento desesperado de huir de allí. El suyo no fue el único testimonio. Otros afirmaron escuchar la voz de un niño e incluso un llanto desconsolado, sonidos claros y diáfanos que poco a poco se aproximaban siempre a un lugar: las ventanas. Los expedientes de este caso siguen siendo uno de los sucesos más negros del siglo XX. La cadena hostelera actual propietaria del inmueble prefiere que se guarde silencio sobre los fenómenos presuntamente paranormales. Sin embargo, el enclave ha vuelto recientemente a la actualidad por otro hecho aparentemente bien distinto. Arqueólogos aragoneses descubrieron el pasado año en diferentes puntos de Zaragoza varias necrópolis, unas en la Puerta del Carmen y otras justo en la misma manzana del viejo hotel. Enterramientos de cronología imprecisa que hicieron que muchos refrescaran con esta breve noticia el recuerdo de los amargos sucesos. No pocos recordaron además los misterios que siempre acompañan a la tragedia del Corona de Aragón, algo que parece planear desde entonces en algunos pasillos y en habitaciones como la 510. Y nuestro conductor en la nave de Milenio 3, don Carlos Nicolás, que nos pone ya la sintonía de informativo. Eso quiere decir que llegan noticias que Carmen Porter y todo el equipo ha estado preparando a lo largo de esta intensa semana. Y como siempre, nos hacemos eco no solo del misterio puro y duro, sino de lo desconocido, que es viajes, aventura, arqueología, sucesos policiales, casi como el Corona de Aragón, terrible historia que hemos comentado. De momento empezamos por Granada. Han hallado una momia de la Edad del Bronce, Carmen. Sí, científicos de la Universidad de Granada han hallado en Galera, Granada, los restos momificados de un hombre de la Edad de Bronce. Según la Consejería de Cultura de la Junta, el hallazgo que se produjo el pasado mes de diciembre es un excepcional descubrimiento científico. Además, afirmaron que es el segundo enterramiento con momificación más antiguo de Europa. En la sepultura, además de ajuares y adornos de cerámica y bronce, se hallaron los restos de un varón entre 27 y 29 años, colocado en posición de cúbito lateral, flexionado y parcialmente momificado gracias a las condiciones meteorológicas. Y también se han producido en Benissa, Alicante, el descubrimiento de una necrópolis del siglo XI. Al parecer, al excavar en una parcela privada para hacer una piscina, se hallaron los restos de 12 cuerpos en posición lateral y con la cabeza orientada en dirección a la Meca, tal y como exige la religión islámica. Actualidad arqueológica y siempre la arqueología, fuente de misterios,
el propio misterio de nuestro pasado es motivo de información en Milenio 3. Pero a veces las noticias son más terribles, más tremendas, más truculentas. Y tenemos preparado crónicas de nuestros corresponsales en todo el mundo. Una de ellas nos ha puesto el corazón un poco con desasosiego. Caníbales, mejor dicho, la Fiscalía de Alemania, Treveris, investiga rituales caníbales, Carmen. Exactamente, y que la Fiscalía de Treveris, al suroeste de Alemania, está investigando supuestos asesinatos caníbales llevados a cabo en misas negras y que han sido denunciados por una mujer que dice haber sido testigo de ellos y haber escapado de una secta satánica. Otras 2 personas han afirmado que presenciaron cómo los oficiantes de estos rituales amputaron varias partes del cuerpo de la víctima para posteriormente comérselas. Desde Alemania nos informa la corresponsal de la cadena SER, Carmen Vela. La justicia alemana ha extendido sus investigaciones sobre prácticas caníbales tras las denuncias realizadas en un programa de televisión. En la emisión de investigación Reporter de la cadena ZDF, una mujer de 34 años denunció supuestos asesinatos y prácticas caníbales en misas negras. Ella dice haber participado antes de haber escapado de una secta satánica. En el reportaje, otras 2 mujeres y un niño aseguran haber sido testigos de varios asesinatos rituales. El programa se basa en los testimonios de los citados testigos de una mujer a quien la Fiscalía de Treveris incluyó entre los sospechosos y en las pesquisas de un experto en sectas de la Iglesia Evangélica de Alemania. Un psicoterapeuta y un fiscal especializados en el tema declaran también en este reportaje que pone los pelos de punta de los televidentes. El reportaje de ZDF será utilizado en la investigación después de que su autor, Rainer Fromm, ofreciera el resultado de sus trabajos a las autoridades. Según el jefe de los fiscales de Treveris, George Junglin, las investigaciones se extienden a varios lugares de Alemania y en el caso concreto de esa ciudad, algunos de los asesinatos descritos en el reportaje pudieron haberse producido hace ya 15 años. Fromm dijo que su reportaje elaborado durante los últimos 2 años es absolutamente serio y que es el resultado de una investigación de una veintena de casos de asesinatos rituales ocurridos en los últimos 15 años en Alemania y en países vecinos. El programa se emitió un mes después de que saliera a la luz el caso del caníbal de Roteburgo, detenido después de que se hallaran restos humanos en su casa y en su jardín. El presunto caníbal confesó haber matado a un hombre que respondió a un anuncio suyo en Internet. Declaró haberse comido luego partes de su cadáver durante un ritual que filmó con una cámara y que luego entregó a la policía. Y en China hablan de algo que hemos hablado también en Milenio 3 hace no mucho tiempo, en verano. Hablábamos con Pere de Tudela, con reporteros de televisión española. Buscan al Yeti en China. Un equipo chino de científicos al mando de Zhang Xin ha comenzado la búsqueda del hombre mono de Xenogia, también conocido como Yeren. Al parecer, y según los cientos de testimonios que se han recogido, se trata de un ser de pelo rojizo, que mide entre 1,50 y 1,80 de altura. Anda encorvado y tiene todo el cuerpo cubierto de pelo, excepto ojos, manos y pies. Estos últimos, los pies, muy grandes. Por el momento, los expertos ya han recogido más de 2.000 huellas, junto a pelos rojizos, muestras de sangre y excrementos, para ser analizados y descubrir si pertenecen a un animal o a un humano. Y seguimos en esta vuelta en torno al planeta, en torno a este maravilloso mundo azul. Y nos vamos a uno de los lugares más fuertes, más energéticos, podrían decir, a nivel del pensamiento y de religión. Descubiertas pruebas de la existencia del templo del rey Salomón. Un equipo de geólogos israelíes han hallado una piedra de color negro y del tamaño de un folio en el que hay escritas 15 líneas en hebreo antiguo y que hacen referencia al legendario templo del rey Salomón. La piedra, según los expertos que la han estudiado, tiene unos 2.900 años de antigüedad. Toda la información nos la trae nuestro corresponsal en Jerusalén, Julio de la Guardia. Un grupo de geólogos israelíes identificaban esta semana una tablilla con una inscripción fenicia que, de ser autentificada posteriormente por los epigrafistas, podría confirmar la existencia del primer templo de Salomón, hipótesis que es rechazada por los musulmanes. El hallazgo fue hecho dentro de un montón de restos arqueológicos recuperados meses atrás en un vertedero al que fueron tirados por el Waqf, la autoridad que guarda los lugares santos del Islam, en su aparente intento de eliminar todo vestigio judío en conexión con la explanada de las mezquitas. La inscripción fenicia, atribuida al rey Jehoash, que gobernó Jerusalén 9 años antes de Cristo, versa sobre unas reparaciones ordenadas por el monarca. De confirmarse su autenticidad, este podría ser uno de los principales descubrimientos arqueológicos hechos en Israel. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Nos preguntáis muchísimo por las músicas como esta. Hay que decir que la inmensa mayoría son creadas por buenos amigos para el programa, es decir, amigos personales que hacen algunas como esta, Millennium.
son difíciles de encontrar, pero están ahí. Lo digo porque son cientos los mails sobre los temas musicales que utilizamos en Milenio 3. Y a ese milenio3@cadenaser.com, al que siguen llegando mensajes, después de viajar a Alemania con Carmen Vela, a Tierra Santa con Julio de la Guardia, han escrito personas contando cosas concretas, Carmen. Sí, a las 3:17, por ejemplo, mientras hacíamos el programa, buena hora. Grazagot nos decía: hola, soy un gran adicto a vosotros, por vuestra culpa no duermo de 3 a 4 y me alegra no hacerlo. Quería consultaros si vais a dejar la grabadora para intentar grabar alguno de los sonidos de la fábrica de follos y ponerlos en la radio para que podamos escucharlos. Y otra cosa, ¿vais a hablar de vampiros en algún programa? Me refiero a los vampiros, no al estilo sacamantecas o chupacabras. Muy bien, pues sí, vamos a hacerlo. Lo decíamos, el Archivo del Misterio de Iker Jiménez, esa colección que va a salir dentro de nada, prácticamente mañana pasado. Uno de los libros es Vampiros, además vampiros clásicos, un estudio tremendo, hablaremos de ello. Más cosas, Carmen. Y en Milenio 3 no solo nos vamos con las crónicas fuera de España, también con los mails. Pontes nos escribe desde México y nos dice que le gustaría que pudiéramos dedicar... Todo parecía normal en una zona concreta de Valencia, en Follos, y al parecer diversos hechos misteriosos han arrojado inquietud, angustia en algunos de los testigos, ha arrojado un sinfín de preguntas. Follos, una pequeña y bella localidad del Levante español, donde parece ser que el misterio ha vuelto a vestirse de gala. Hace bien poco recordabais cómo en la calle San Luis, con nuestro querido amigo José Manuel García Bautista, allí en Sevilla, y con Rafael Cabello, recordábamos la historia de un solar que parecía encantado. Bueno, luego cuando Carmen Porter os lea los mails que vosotros nos enviáis a esa dirección, veremos cómo, hay muchas preguntas sobre aquella historia incluso, y también nos preguntáis muchas veces, y tengo que responderlo, porque si no se van a seguir acumulando las preguntas sin respuesta, sobre aquellas voces que Carlos Barroso grabó en aquel solar. Bueno, las voces, tengo que repetirlo, porque me decís que no lo dejamos claro, eran voces, pero creemos que eran de origen natural, prácticamente descartado cualquier fenómeno extraño en aquella grabación del bueno de Carlos Barroso, que estaba, como os acordaréis, allí por final de agosto, en ese solar que tanto misterio también causó en muchos vecinos sevillanos. Pues bien, la historia se repite. Recordáis Ceuta, ¿verdad? Allí Antonio Martín, nuestro corresponsal de la SER, fue el primero en sacar toda la información, en hablar con los testigos y en tenerlos aquí. Bien, pues ahora, pues como en un macabro juego, se repiten los fenómenos y casi las personas, vigilantes jurados, policías, que han asistido al fenómeno. Muy interesante, porque hacía mucho tiempo, Carmen Porter, que no vivíamos una historia parecida en tan poco tiempo. Recordamos que final de agosto Sevilla, más o menos mediados de noviembre, principios de noviembre Ceuta, y ahora, recién empezado el 2003, Follos en Valencia, nuevo fenómeno extraño y nuevos cuerpos de la fuerza de seguridad que son testigos. Pues sí, que buenas madrugadas, ante todo. Y sí, es verdad, en la localidad de Follos parece que están acaeciendo fenómenos extraños. Se trata además, en este caso, de una fábrica de válvulas, y al parecer no es de ahora, sino que desde hace 20 años se vienen produciendo movimientos, ruidos, según dicen varios de los vigilantes, que incluso 3 de ellos se han dado de baja porque no quieren se han dado de baja ellos. Se han dado de baja, y la agencia que los contrató lo ha atestiguado, ha emitido un informe oficial diciendo que es cierto que los 3 se han dado de baja por un shock tremendo que tuvieron al ver, al parecer, una figura fantasmal y al oír unos extraños y misteriosos sonidos. Carmen Porter y este que os habla y don Carlos Nicolás estamos en este estudio 1 completamente solos, un estudio, por cierto, gigantesco, a ver si dentro de poco empezamos a hacer programas incluso con público y también en diversas ciudades de España para que estéis con nosotros, pero os aseguro, no sé si la radio es capaz de transmitir esto, pero que empieza a ver aquí la sombra de la inquietud. Todo en penumbra, los micrófonos de la cadena SER y una sombra, una silueta, imaginarla bien, que al parecer muchos han visto en esa fábrica en concreto. No sabemos por qué en otras no, y es así, pero hay. Y además lamentos, movimientos de muebles, lo que en definitiva sería el fenómeno del mal llamado, o bien llamado, poltergeist, duende ruidoso. Y sobre poltergeist se ve muy bien, y muchas cosas, un buen amigo, Francisco Contreras, que le pillamos casi de viaje, y que es el corresponsal en Levante, hiperactivo de Milenio 3. Don Francisco Contreras, buenas noches. Buenas madrugadas, diría yo. Parece que se ha cortado la conexión con Francisco, ¿había algún problema? Parece ser que ese viaje, precisamente en tren, puede acarrear algunas pérdidas de señal. En cuanto Carlos Nicolás tenga a bien la llamada y la tenga ya bien atrapada, podemos volver a contactar. De todas formas, hay incluso, te iba a decir, una de las vigilantes que ha dado su nombre pero no su apellido, porque
son reacios a que se conozca su identidad. Dice que incluso llegó a ver una sombra negra sin pies y que entró en pánico tremendo. Carmen, qué interesante. Sombra negra sin pies, es decir, alguien que se paraba justo antes del suelo. Sí, además suele suceder siempre en uno de los laboratorios de la fábrica, en una zona muy concreta, porque hay que decir que por esa zona pasa lo que se conoce como el camino de los muertos en Foyos. Es decir, ese terreno era el que iba camino del cementerio. Por allí pasaban todos los muertos al ir a ser enterrados. O sea, Carmen, una perfecta, digamos, un perfecto escenario para una típica leyenda de terror, pero en este caso parece que la leyenda... Yo te voy a ser sincero, Carmen, cuando he empezado a leer esas noticias en un principio, bueno, he dicho, caramba, aquí me parece algo muy legendario sacado de contexto, pero de repente el informativo, concretamente creo que Antena 3 Noticias lo ha sacado, el periódico El País, bueno, creo... Don Carlos Nicolás me dice que sí, me asegura que sí. Vamos a ver si los móviles nos hacen jugar malas pasadas y las líneas telefónicas y los saldos no son propicios. Y tenemos ya a nuestro querido amigo y compañero Francisco Contreras, que sabe muchas cosas de este misterio en Valencia. Francisco, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 en pleno viaje en busca del misterio, para variar, como siempre. Bueno, yo quiero hacer una llamada al público, a la cantidad de gente inmensa, que además ahora luego Carmen nos lo contará. México, Chile. Bueno, me vais a permitir, Carmen, Francisco, Carlos, todos, que hagan una pequeña salvedad. Ya sé que a veces dicen que somos presumidos, que bueno, pero hay motivos, nos dais motivos a veces, y con toda la humildad lo decimos. En Chile, el programa que hicimos del Cabo Valdés, nuestro último programa antes de hoy, del domingo, el programa que hicimos el día 6, en concreto, sobre la historia del Cabo Valdés, los amigos chilenos nos han dejado patidifusos. Tengo que contároslo, por favor, a toda la gran familia de este programa esta noche. Portales como Terra, principales periódicos de Chile, la foto del equipo y diciendo cosas que de verdad nos llegan muy adentro. El mejor estudio sobre un fenómeno chileno en Europa, y páginas enteras hablando de la labor que no sería posible sin esos amigos chilenos. Desde aquí sabemos que a través de la cadena SER, a través también de ikerjimenez.com, después de los días de emisión, nos escucháis. Un abrazo muy fuerte para todo Chile. Os habéis portado con todo el corazón y ahora encima en vuestro país estáis soltando maravillas, no sé si merecidas o no, de Milenio 3. Gracias a todos. Francisco, Poltergeist, tú conoces muy bien el fenómeno. ¿Qué está pasando en esa fábrica de Foyos? Bueno, de momento no sabemos cómo etiquetarlo. Yo no sabría decirte con los datos que tiene Milenio 3 ahora recabados si es un poltergeist o se trata de un caso de embrujamiento o zona maldita, como ya fue. ¿Zona maldita? ¿Te atreves incluso a adentrar por esos términos, Fran? Sí, te cuento rápidamente. La noticia salta Levante, el periódico valenciano, con el titular: 3 vigilantes se dan de baja tras alegar que han visto fantasmas en una fábrica. Ahora mismo te puedo confirmar que son entre 5 y 10 vigilantes jurados de la empresa Promasa Seguridad los que han sido testigos de lo insólito. 3 de ellos, efectivamente, y de forma oficial, se han dado de baja ante el shock que les ha producido vivir. ¿Cuál es, Francisco, el retrato robot de lo que están viendo, o lo que la mayoría de ellos afirman ver? Y sé que este tema a mucha gente que nos lo dice en los correos, que está en la cama ahora mismo, imagínate también, Fran, ten un poquito de, ¿cómo decirlo?, misericordia. Hay gente que está en la cama, que está viajando, que estos temas le dan mucho miedo, incluso nosotros en el estudio. Pero ¿qué están viendo, Fran? ¿Cuál sería exactamente el retrato robot de esa figura o silueta o fenómenos? Te voy a contar con detalle qué es lo que ha pasado y cómo se ha desatado todo esto. El pasado mes de septiembre, Merche, una de las empleadas de esta empresa de seguridad, mientras realizaba la ronda por la fábrica, que tiene 3 sectores, y más concretamente en el sector donde está el laboratorio, como bien decía Carmen, lo revisa, ve que está todo normal, que no pasa absolutamente nada, y cuando cierra la sala comienza a observar que las luces se encienden y se apagan. Estupefacta, vuelve a entrar en la sala y de repente ve como una figura espectral, una sombra que flota en el aire, que parece estar levitando y que, según ella misma ha comentado y ha dicho ya en diferentes medios de comunicación, no tiene piernas, no tiene pies, se le presenta. Aterrorizada llama a la Benemérita, a la Guardia Civil, que se presenta... O sea, que hay parte a la Guardia Civil, de nuevo como en Ceuta con la policía. Efectivamente, es el primer expediente X de este 2003, el primer caso, gran caso de lo paranormal de este año. Tremendo. Se presenta a la Guardia Civil, hace una intervención, hacen registros, acordonan la zona y no encuentran explicación lógica a la experiencia. Este es el detonante por el cual se filtra en 48 horas a la prensa, pero comienza meses antes, concretamente en el mes de julio, y Carmen, cuando Merche
entra en esta empresa de seguridad y con un compañero suyo, con Jesús, comienza a ver o a experimentar una serie o toda una amalgama de fenómenos extraños. Ahí estarían, Francisco, los sonidos, el movimiento de muebles. Un momento, Francisco, porque es importante llegado a este punto. Y yo creo que has puesto a los cientos de miles de amigos de Milenio 3 la carne de gallina con la descripción que acabas de hacer. Y encima tenemos voces y tenemos testimonios. Carmen Porter, con todo el equipo, con Katia Rocha, con Carlos Barroso, ha estado trabajando en el asunto toda esta tarde. Nos pillaba casi en la cadena SER, pero Milenio 3 sabéis que intenta, por lo menos, a veces lo conseguiremos, otras no, estar siempre donde está la noticia, donde pasan las cosas y ocurre el misterio, está la cadena SER y está Milenio 3. Carmen, tenemos declaraciones de guardias jurados, ¿verdad? Pues sí, tenemos la declaración de un vigilante que no ha querido en ningún momento que se diera a conocer su nombre, no ha querido identificarse, dice que por razones obvias, porque teme que además la gente se ría de él al ser este caso. Y esto era lo que nos decía el primer testigo que se encontraba en aquella fábrica. Dije haber visto sombras y una imagen bastante difuminada, pero una imagen que está asomándose a una de las ventanas y dice como atraerlos. Uno está en la garita y dice el compañero que incluso la radio se le ha encendido sola sin estar conectada. Creo que la imaginación ahí pues deja un poquito ya de jugar. Fenómenos que incluso parece que alteran algunos elementos eléctricos que disponen esos guardias jurados, que están completamente aterrorizados, y como decía Francisco Contreras, ya entre 5 y 10 son testigos, incluso 3 de ellos por lo menos han presentado la baja. Pero también el propio Jesús García Palanca, uno de los testigos... No, y pero antes tenemos un testimonio de Jesús García, que es un vecino de la fábrica. Es que hay un Jesús García testigo y un Jesús García Palanca, no tiene nada que ver. Jesús García Palanca es el policía del que después también oiremos su declaración, y que hizo declaraciones anteriores que también os voy a comentar, muy interesantes. ¿Ahora quién escuchamos, Carmen? Ahora vamos a escuchar a Jesús García, que es un vecino de la fábrica, y nos cuenta el momento en el que llega allí, se persona la policía. Una noche, pues, que al salir de casa, pues lo único que vi fue que había Guardia Civil. Y digo, ¿qué pasará ahí y tal, no? Claro, y al llegar allí te comentaron, pues, que había un fantasma. Guardia Civil, como nos comentaba nuestro compañero y corresponsal de Milenio 3 en Levante, Francisco Contreras, y parece ser el primer expediente X auténtico del 2003, sea lo que provoca esos fenómenos. Y tenemos, por último, Carmen... a Jesús García Palanca, ahora sí, que es el policía municipal, que se presentó allí ante la llamada de una guardia jurado, que, histérica por el pánico, por lo que había visto, pues llamó a la policía, y Jesús García Palanca es el primero que se persona allí con un coche. 25 años en la policía, pues bueno, yo no he visto nada, concretamente, y sí, ruidos sí, pero para mí son ruidos producidos naturalmente. Además, sí que este mismo policía ha declarado en los medios de comunicación que este suceso viene desde 1999, incluso desde hace 20 años, pero que él se acuerda de lo que pasó en 1999 y dice que veía lo que le dijeron, que habían visto en el laboratorio una mano poniendo en marcha las máquinas. Las máquinas de la fábrica. ¿Las máquinas se habían puesto solas, Carmen, o que habían visto físicamente una mano? Que habían visto físicamente una mano que ponía en marcha las máquinas. Son palabras textuales del policía. Francisco, estamos hablando de una mano espectral, vamos a llamarlo así. Ese suceso ocurre en julio del año pasado, y concretamente cuando, lo que te comentaba antes, Mercedes y Jesús están haciendo una ronda y estupefactos, atónitos, yo creo que incluso aterrados, entran en el laboratorio, ese laboratorio maldito entre comillas, y ven cómo las lámparas empiezan a moverse y diferentes muebles parecen cobrar vida propia y son arrastrados por la estancia por manos invisibles. Incluso algunos de los ventiladores comenzaron a moverse solos. La policía, como bien ha dicho Carmen y hemos escuchado, tanto Promasa, la empresa de seguridad, como diferentes empresarios y dirigentes de la fábrica permanecen a la espera, estupefactos. Los dirigentes de la fábrica no quieren decir absolutamente nada de caso. Promasa ha certificado que la baja ha sido por fenómenos extraños. Un detalle muy importante. La policía y la Guardia Civil, ojo, policía y Guardia Civil han certificado, como hemos escuchado, que han intervenido por extraños episodios sobrenaturales, pero se permanecen muy escépticos respecto a la naturaleza de los mismos. Bien, a mí me gustaría matizarte una cosita, y que sé que vamos mal de tiempo. Te hablaba de poltergeist o lugar maldito, y es porque hemos tirado del servicio de documentación del archivo en Milenio 3, y como Carmen decía, ese lugar, antes de que se construyera la fábrica construida por Hugo Bacharat, un personaje fantástico, del cual hablaremos en otra emisión,
No, Francisco, una cosa importante, perdona que te corte, pero una cosa, estamos haciendo todo esto en vivo, entonces yo creo que si tú, compañero, sigues recabando toda la información, porque hay suerte en el sentido de que en tu zona está ocurriendo algo muy importante, es muy probable que el siguiente Milenio 3 o las siguientes ediciones las dediquemos a emitir en conexión desde allí con todo lo que está ocurriendo. Hombre, y voy a adelantar, pero el intento que tengo y que tenemos y que Milenio 3 trabaja así es estar allí y que sean los propios oyentes los que vivan el misterio como vivimos nosotros, ¿no? Porque Francisco, tenemos algún problema de recepción en el móvil, te dejamos descansar, pero entre amigos, por supuesto, la orden, entre comillas, de recopilar toda la información, estar al cabo de la calle como tú haces siempre, compañero, sacar esos documentos. Parece que lo que yo, humildemente os lo digo, lo que a mí en un principio me parecía un cúmulo de habladurías o bueno, que no había nada de base, parece que sí, que incluso hay una empresa que certifica esas bajas por fenómenos extraños y que hay cosas, como hacía mucho tiempo que no se describían, esas figuras en pies o esa mano espectral. Gracias, compañero Francisco, e intentamos, con todo lo que tú consigas, estar en Valencia y hablar desde allí con todos los datos. Carmen. No oíamos muy bien a Fran, pero ha dicho un nombre, Hugo Bacharach, y precisamente es pues al que le dan el que puede ser el presunto fantasma, si es que este existe. Es el difunto del promotor del polígono industrial La Yutera, que es donde se encuentra el edificio, esa fábrica de válvulas hoy en día. Entonces se cree que el espectro, el fantasma de Hugo Bacharach, puede ser el que provoque todos estos fenómenos. ¿A ti te parece, Carmen, que si todo esto, si Francisco consigue más documentos y vosotros, todo el equipo, nos ponemos a trabajar, puede ser un tema impresionante? Porque parece que la Guardia Civil, que la policía, de alguna forma está siendo testigo. Sí, además ha habido alguna muerte más extraña por la zona. Nos documentaremos y haremos un especial, ¿te parece? Fenomenal. Perfecto trabajo, Carmen Porter, don Francisco Contreras, al que le hemos tenido que dejar y seguir el viaje. Seguro que desde ya, desde las 3:23, conociéndolo como lo conocemos, se pone a trabajar en busca del misterio, y la semana que viene, aquí, lo mejor. 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 3:46. Tremendas las historias que nos cuenta, ocurridas, dice la leyenda, o dice la verdad, en diversas partes de nuestro país y del mundo. Sabéis que siempre hay dos vías directas para intervenir en todo lo que es la vía conexión de nuestro equipo, para intervenir en lo que son también cuando hacemos los sorteos, y sobre todo para preguntarnos, para sugerirnos, para criticarnos. Siempre hay una cosa que hacemos, aparte de repetir milenio3@cadenaser.com, y también ese contestador 915324532, 915324532, que además tiene la misma preferencia siempre que lo que son los mensajes. Siempre, como decimos, hay una cosa importante, que es la pregunta que elegimos, porque son muchísimas las que llegan. Elegimos una siempre, Carmen, para intentar de alguna forma bucear en los archivos, en nuestras investigaciones, y como siempre digo, intentar dar una respuesta o acercarnos a ella. Esta vez hemos elegido la de Óscar Santiago Rey, que nos escribe desde Pamplona y nos dice: hola, equipo de Milenio 3, sigo vuestro programa desde hace un tiempo. Uno de los programas que más me ha impresionado es el del denominado Caso Valdés, y nos pregunta: ¿el caso del Cabo Valdés podría ser una de las muchas maniobras de los gobiernos para desacreditar el fenómeno OVNI? Pruebas de gobiernos. Esto se puede entender en muchas perspectivas, ¿no? Se supone también, y esto nos ha contado muchas veces, que en ocasiones servicios de inteligencia, servicios militares, que han hecho muchas cosas, buenas y malas, han intentado trabajar en el fenómeno OVNI o hacer creer a personas que eran víctimas del fenómeno OVNI. Esto lo denunció un astrofísico y escritor muy importante, Jacques Vallée, y sobre todo lo hizo en torno a un caso que ya está repleto y sepultado por el olvido. Vamos a recordar en esta respuesta al oyente qué contaba Vallée, qué tenía que ver con los servicios de inteligencia o el gobierno, y por qué se hablaba de un ovni y de un hombre secuestrado aparentemente por ellos. ¿Y si las abducciones fuesen en realidad experimentos secretos efectuados por los servicios de inteligencia?
Muchos lo sospechaban desde hacía tiempo, pero el primero en preguntárselo públicamente fue el prestigioso astrofísico y escritor Jacques Vallée, en su magnífico libro, nunca traducido al español, llamado Revelaciones. En él detallaba sus investigaciones en torno a un caso espectacular y turbulento, ocurrido el 26 de noviembre de 1979, a un joven francés llamado Frank Fontaine. Una de las pocas veces en que una persona era presuntamente raptada por un ovni, y varios testigos observaban la escena. Fontaine cargaba su viejo Ford Taunus de ropa junto a Salomon Diaye y Jean-Pierre Prévost, con el objeto de trasladarla hasta el cercano rastro de Guisors. Eran casi las 4 de la madrugada. De repente una luz, una especie de globo destelleante, bajó hasta el automóvil. Frank estaba al volante y Salomon y Prévost corrieron hasta su casa para hacerse con una cámara fotográfica. En apenas 2 minutos encontraron al Taunus en mitad de la calle, rodeado de un brillo espectral. Su amigo ya no estaba. Durante 7 largos días, toda la gendarmería francesa de la población parisina de Cergy-Pontoise y todos los periódicos europeos, incluidas cabeceras tan prestigiosas como Times, Le Monde y el Corriere de la Sera o El País, se hicieron eco del que llamaron encuentro en tercera fase más impactante del mundo. Una semana después, sin saber cómo ni de dónde regresaba, Frank se presentaba en la puerta de su amigo Salomon Diaye. No recordaba nada. Para él estaba en el mismo instante en el que la luz apareció. La gendarmería, encabezada por el comandante Cochereau, negó la posibilidad de que Fontaine estuviese escondido en lugar alguno. Los 3 testigos tenían infracciones pendientes con la justicia y era incomprensible que se inventasen aquella historia para llamar la atención. Y lo más importante, ¿en qué lugar había estado Frank todo ese tiempo? Durante años el protagonista de esta triste historia fue recordando retazos de aquel tiempo perdido. Una camilla, una luz, unas esferas que hablaban, pero ni rastro de seres extraterrestres. Jacques Vallée, tras una profunda investigación, contempló la posibilidad de que Frank hubiese sido capturado por los servicios de inteligencia franceses e insertado en estado de prehipnosis en algún lugar donde se le hubiesen provocado diversos síntomas lumínicos y palabras que iría recordando muy poco a poco. Era la forma perfecta de calibrar el enorme impacto social ante la presunta abducción de un ser humano. Con el tiempo, diversos servicios de inteligencia han demostrado la perfecta posibilidad de que Frank quizá nunca hubiese estado a bordo de un ovni, sino en un lugar igualmente frío y extraño, oscuro y hostil, pero terrestre. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Esta música, después de la tremenda historia y olvidada historia de Frank Fontaine y Jacques Vallée, y el ovni, o los ovnis, y los supuestos seres humanos trazando extraños experimentos, llegan las noticias. Noticias interesantísimas esta semana, Carmen Porter. Pues sí, comenzamos por Chile, como decíamos antes, y con los Moais. La agencia chilena responsable de conservar y vigilar los monumentos nacionales está investigando los llamados Moais, exhibidos en la galería Kronos Art de Miami, ya que el gobierno de Chile nunca ha autorizado que estas piezas salgan de la isla. El arqueólogo Mario Vázquez del Consejo de Monumentos Nacionales ha declarado que cabe la posibilidad de que las cabezas de piedra sean reproducciones talladas por un nativo de la isla de Pascua y que no se trate de las míticas figuras que fueron hechas hace varios siglos para representar a los dioses y jefes tribales de la isla. Según la ley chilena, todos los objetos históricos de la isla de Pascua pertenecen al gobierno chileno desde 1925. Para que las piezas de la galería de Kronos fuesen consideradas propiedad privada, tendrían que haber sido adquiridas antes de ese año. Por su parte, el coleccionista Hernán García de Gonzalo Vidal, propietario de las piezas, aseguró que uno de sus tíos recibió las estatuas en 1912 por su labor en favor del desarrollo de la economía local y su ayuda en la construcción de un hospital y un museo. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que la agencia chilena va a enviar a Miami a un experto para examinar las piezas. No se sabe exactamente cuándo se hicieron, pero están ahí y hasta en el 2003 siguen siendo motivo de misterio. Esos moai, esas cabezas gigantes
de la isla de Pascua. Hay un libro que está causando furor en Estados Unidos, un libro arriesgado. Un día hablaremos de este tema, pero ahora lo adelantamos. Dicen, Carmen, que los chinos llegaron a América antes que Colón. Según el libro 1421, el año en que China descubrió América, de reciente aparición en Estados Unidos, los chinos descubrieron el continente 70 años antes que Colón. Su autor, Gavin Menzies, exoficial de la Marina Real Británica, explica en este volumen la extensa investigación que le ha llevado por más de 100 países y a visitar más de 900 museos y bibliotecas. El libro se basa en la expedición de un legendario almirante chino, Zheng He, que el 8 de marzo de 1421 partió con una flota de 800 juncos y con una tripulación de 1 millar de hombres en cada uno de ellos. Su misión era llegar hasta los confines de la tierra para recabar tributo de los bárbaros más allá de los mares y así unir al mundo. La travesía, según Menzies, duró 2 años y en ese tiempo exploraron partes de África, del norte y sur de América, Australia y Nueva Zelanda e incluso la Antártida. A su vuelta a China, el país estaba sumido en un gran caos económico y social, por lo que los barcos fueron destruidos y con ellos los diarios de sus viajes. Ya sabéis, 1421, no sabemos cuándo este libro llegará a España. Una teoría apasionante. Alguien antes de Colón estuvo en América, vino de otro continente para descubrirla, y parece que no solo fueron estos chinos, sino muchos más. Un día hablaremos de ello. Exposición, ni más ni menos que en Nueva York, la Gran Manzana, sobre esa auténtica joya de la prehistoria, Atapuerca. Casi un centenar de piezas originales descubiertas en Atapuerca, en Burgos, se exhiben durante estos días en el Museo Americano de Historia Natural, en Nueva York, en una exposición dedicada al yacimiento arqueológico burgalés. Para contarnos todos los detalles tenemos a Javier del Pino, corresponsal de la SER en Nueva York. Es la primera vez que la colección de fósiles humanos y animales puede ser admirada fuera de España, desde este fin de semana en el Museo de Historia Natural de Nueva York. La exhibición se ha montado bajo el título Los primeros europeos, los tesoros de la Sierra de Atapuerca. Presenta más de 90 fósiles y objetos descubiertos en los yacimientos de la Gran Dolina y la Cima de los Huesos, en Burgos. Según los antropólogos que han presentado la muestra, la exposición permite asomarse a una ventana que ayuda a entender la fascinante historia de la evolución humana, llena de dramatismo. La colección presenta los hallazgos más importantes de las excavaciones y los estudios realizados en Atapuerca a lo largo de los últimos 25 años por un equipo de arqueólogos, paleontólogos, geólogos y biólogos. Los hallazgos de Atapuerca han permitido entender mejor la compleja historia de la evolución humana, con qué animales compartieron el medio, cómo era el clima entonces, el paisaje, el ambiente que los rodeó, cómo se alimentaban o cómo se comportaban socialmente o cómo se enfrentaban a la muerte. En Atapuerca, entre otros descubrimientos, se hallaron huesos fosilizados que son prueba del primer caso de canibalismo en toda la evolución humana. El siempre grande Javier del Pino desde Washington, hablando para Milenio 3. Y por último, en este completísimo boletín de noticias, investigadores bíblicos, Carmen, relacionan las curaciones de Jesús de Nazaret, del que hace poco hablamos, con el uso del cannabis. Un equipo de investigadores bíblicos estadounidenses considera que existe una relación entre las curaciones de Jesús y sus apóstoles referidas en el Nuevo Testamento y el uso de un aceite derivado del cannabis con propiedades terapéuticas. Según los expertos, que no se cuestionan la validez de los milagros referidos en el texto sagrado, el aceite conocido como Cane Bosem era utilizado para aliviar a personas aquejadas de distintos problemas físicos y mentales. Por su parte, el investigador Chris Bennett asegura que el uso del cannabis estaba muy extendido en la Edad Antigua y que esto está respaldado por textos arqueológicos. Noticias sorprendentes, ¿verdad que sí? En Milenio 3, el cannabis y Jesús de Nazaret, vaya relación más explosiva, cuando menos. Estamos en la recta final, estamos disfrutando haciendo radio, tenemos que decíroslo. Espero que sea un resentimiento recíproco con vosotros escuchándonos. Cuántas cosas, ¿verdad?, en tan solo una hora. Y para rematar vuestras historias, vuestras peticiones, el mail milenio3@cadenaser.com. Carmen, nos han llegado, bueno, nos han inundado esta semana. Sí, y muchos con un asunto que a ti te va a dar un poco de vergüenza. Felicitaciones a Iker Jiménez por su cumpleaños. Eso es una... Que fue el viernes. Desde aquí agradecemos muchas gracias a todos, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Y además, sobre todo, amigos de México, Chile, muchos países... Y bueno, emocionante. Nombrabas México. Desde allí nos escribe Sandra. Nos dice que todos los veranos de su infancia los ha pasado en Yucatán, en México, tierra donde nació. Siempre me han interesado los fenómenos paranormales y quisiera saber si Yucatán se considera un punto caliente. Bueno, pues el más caliente casi de México. Esperamos un día estar allí y te prometemos un programa sobre los grandes misterios mexicanos, incluso también de los conquistadores españoles que fueron a México y que vivieron en sus carnes fenómenos paranormales. Y viajamos hasta Ecuador. Rodrigo y Saskia Cisneros nos dicen: nos es grato dirigirnos a ustedes
nuevamente. Somos vuestros amigos y fieles escuchas ecuatorianos. Además, quisiéramos preguntarles qué saben sobre la explosión de Tunguska. Bueno, un programa exclusivo solo sobre eso. Uno de los grandes expedientes X de la historia. Una explosión en 1908, la mayor de la historia, arrasó prácticamente a la mitad de la taiga siberiana. Europa entera se quedó sin luz y por las noches una extraña fluorescencia permitía leer la prensa en plena madrugada en Londres o en París. Una historia apasionante. Carmen. Juan Antonio Punzano. ¿En hasta dónde puede llegar esta cosa que tenemos dentro del cráneo? Nos preguntan por el Cácer, ¿verdad? Han salido 3 libros hablando de 3 cosas totalmente distintas. Bueno, vamos a hacerlo con mucha corrección y como somos nosotros, periodistas, para que vosotros opinéis. Nos vemos mañana, de 10 a 11. No os lo perdáis, de verdad. Todo un equipo dispuesto a daros lo mejor. Un abrazo fuerte. Tu libro Enigmas de la Iglesia, de edad. Misterios de la Iglesia. Hoy, ¿cómo estoy yo, Carmen, hoy? Y es que lo de Ponferrada me ha dejado tocado. Misterios de la Iglesia, claro que sí. Editorial Edad, con un espacio sobre los exorcismos reales o lo que motivó la historia del exorcista. Voy a daros tiempo, amigos, voy a daros tiempo. Porque si estáis en una carretera, mejor, más vale que lleguéis pronto a casa. Si estáis en la cama, bueno, lo de apagar el receptor nunca, desde luego. Pero va a haber cosas bastante duras, cosas pero que la gente que sea muy sensible, bajarlo un poquito, sí. Por eso mismo sorteamos ese libro hoy, ¿no? 3 ejemplares, Carmen. 3 ejemplares entre todos aquellos que nos manden mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. 3 libros de Misterios de la Iglesia, editado por EDAF. Vamos rápidamente, antes de meternos en el meollo terrorífico esta noche. Ya sabéis, a veces historia, a veces arqueología, a veces criminología, a veces asombro, a veces miedo. A menos a mí esto me da bastante repelús, pero es la noticia, es el documento y hay que hablar de ello. Carmen, vamos muy rápido, si te parece, con las opiniones que recogimos y que estamos recogiendo estos días con los SMS destacados. Lidia desde Barcelona, por ejemplo, nos preguntaba, ¿habéis leído Jacobus de Matilde Asensi? Sí, y la verdad es que lo interesante es que en ese lugar mágico donde estuvimos, las médulas, ella ubicaba, ya vimos que había ciertas dotes que podrían ser reales, el Arca de la Alianza. Otro amigo nos preguntaba, ¿puede ser que escupieran a la cruz porque no murió Jesús en la cruz, sino Dídimo Tomás, supuesto hermano gemelo de Jesús? Nos decía Quique de Talavera. Los templarios hablamos de que en sus ritos por los que fueron quemados y ejecutados, escupían a la cruz. Javier Sierra, allí en vivo, en Ponferrada, nos explicó que eso podía ser una simbología de que no era escupir a Cristo, sino a todo lo que significaba aquella crucifixión, a los que crucificaron a Cristo. Pero hay teorías también mucho más disparatadas, en mi opinión, como la de que Jesús tenía un hermano. Menudo tema. En referencia a eso también, Lucas de Almería nos decía, los templarios escupían a la cruz porque descubrieron que Jesús no murió en ella, sino que arribó hasta costas francesas. José Luis de Valencia, ¿el catarismo proviene del maniqueísmo? Maniqueísmo, sí. Dicen muchos que viene de esa división rotunda entre un mundo bueno, un mundo malo, fuerzas del bien, fuerzas del mal, y una creencia muy dividida en ese aspecto. Los cátaros, hablamos de ellos, los cátaros de León. Único caso quizás de personas herejes cristianas que fueron también quemadas, fue un programa duro, y que sobrevivieron de alguna manera. Bueno, ahí estaban, creemos que sí, que hay una raíz maniqueísta, como dice la filosofía, en esta gente extraña que renegó de la Iglesia, a la que consideraban corrompida y a la que consideraban que se había apartado de las verdaderas palabras de Jesús. Otra amiga nos decía, cada programa me sorprendéis más, os escucho siempre, vivo junto a uno de los cementerios más antiguos de Lanzarote y ahora estoy sola en casa. También Óscar de Bilbao, ¿qué libro recomendáis para saber más sobre los caballeros templarios? Vamos muy rápido porque sabéis que los libros son básicos en nuestro programa. Yo recomendaría, por supuesto, el de los 2 invitados que estuvieron, magníficos, Mariano Fernández Urresti, Los templarios y la palabra perdida, Los templarios y la palabra perdida, tomad buena nota, de EDAF. Javier Sierra, Las puertas templarias, para ver desde otra óptica el tema, Martínez Roca lo editó, y, importante, Nicholas Wilcox, o lo que es lo mismo, Juan Eslava Galán, hizo La lápida templaria. 2 novelas con mucha realidad para meterse en el tema. Y si queréis los apuntes más, 2 libros magníficos. Uno, Los enclaves templarios, de Juan García Tienza, Los enclaves templarios, un recorrido por la España donde estuvo esta gente, apasionante, fotográfico, lo hizo Martínez Roca. Y por último, Los templarios y otros enigmas medievales, de Eslava Galán, editado por Planeta. Yo creo que es un buen repóquer.
Antonio, desde Getafe, ¿hay alguna conexión entre los templarios y el priorato de Sion? El tema que está en boca de todo el mundo, todas las revistas, todas las películas, todos los detalles, Código da Vinci, Priorato de Sion, Rennes-le-Château, Templarios, Cátaros, Enigma Sagrado. Bueno, va a haber muchas novedades. Yo tengo que adelantar que nosotros, Carmen, con mucho escepticismo, estamos queriendo contar, escribiendo, viendo, no sabemos, a veces adelante, a veces atrás, toda esta historia tan extraña y tal y como lo hemos vivido, además muchas veces con Milenio 3. ¿Os acordáis que hicimos 2 programas sobre el Código da Vinci? Cogimos nuestro coche y que nos fuimos hasta Francia a recorrer toda esa zona para emitir desde allí algunos documentos. Bueno, dentro de muy poco, pues noticias importantes. Más preguntas sobre ese mismo tema. ¿Los pergaminos que encontró Berenguer Saunier procedían de los cátaros? Una de las teorías es que Berenguer Saunier, ese cura de Rennes-le-Château, espero que hayáis oído el programa, se encontró un tesoro que podía ser unos documentos de aquellos últimos cátaros que, casualidad, habían sido exterminados en esa misma zona. La historia es tan apasionante que por eso nos hemos metido en ella. Tenemos, Carmen y yo, una idea, que es intentar contar a gente como nosotros, o sea, que ni se cree nada ni se deja de creer, que simplemente quiere toda la información fácil y sencilla, toda esta historia, todas las implicaciones, todo lo sectario, todos los fraudes. Puede ser un camino apasionante. Si Dios, el destino, la providencia o la casualidad o las fuerzas que haya lo quieren, pronto podremos, digo yo, finalizar esta obra titánica. Guzmán nos pregunta, ¿dónde, cómo, cuándo la biblioteca de los templarios? Ese tema me apasiona. Pues ya lo veis, Ponferrada. Tuvimos el concejal de Cultura, director del Museo del Ferrocarril, Jesús Couriel, que se ha propuesto, y nos lo dijo en vivo en Ponferrada ante todos vosotros, la única quizá biblioteca templaria del mundo especializada para saber la historia y para ayudar a los investigadores. Ojalá lo consigan. Desde este momento tienen todo el apoyo de Milenio 3. Óscar de Ávila nos dice, después de llegar a Ponferrada ayer y no conseguir entrada, decidir a Santiago, Las Médulas, Cruz de Ferro y muchos otros pueblos. Pues bueno, aprovechó el viaje, desde luego, aprovechó el viaje, pero me da mucha pena. Óscar de Ávila, como tantos y tantos amigos fieles que van de otras partes, y eso es un problema, porque no sabemos. ¿Habrá algún día una posibilidad de reservar entradas para la gente que viene de fuera? Es que no lo sabemos. Os lo decimos sinceramente, es que no suele ocurrir. Los programas cuando salen va la gente de allí, pero no de fuera, de otras partes. Eso provoca una serie de problemas importantes. Intentaremos solventarlos. Yo os doy un consejo como amigo. Siempre que haya un programa de Milenio, haya o no haya entrada, yo, desde luego, yo iría. Y luego estoy seguro que de alguna manera, mejor o peor, podrían ver ese espectáculo que yo creo que siempre es inolvidable para nosotros y ojalá para vosotros. Óscar, ánimo. Y Pere Villores nos decía, me gustaría que me contarais alguna historia sobre los exorcismos que se realizaron en el santuario de la Balma. Bueno, pues más apropiado imposible. Un día penetraremos en ellos. Yo estuve con nuestro colega Fran Contreras investigando, ¿te acuerdas, Carmen? Esa historia, en esa zona de la Balma. Hicimos una serie de reportajes. Hubo un reportero español magnífico, se llamaba Alardo Prats, y hizo un trabajo tremendo, uno de los primeros trabajos donde se mostraba la España profunda y negra, la España de los exorcismos. En las cuevas de la Balma se hacía espiritismo primitivo, se hacían rituales extraños, la gente se contorsionaba, gritos en las cuevas, mujeres enlutadas, ojos en blanco, gritos, alaridos, lenguas extrañas. Aquellos sucesos acabaron a tiros, nunca volvieron. Había miles de personas, iban a la Balma porque suponían que en esa pelada montaña del Maestrazgo de Castellón podían curar sus males, los males que según ellos les propiciaba ni más ni menos que Satanás, el príncipe de las tinieblas. Tradición y España negra. Por cierto, aquellos reportajes, periodismo que da 1000 vueltas al de hoy en día, se llamaban 3 días con los endemoniados. Y yo le digo a Carlos Nicolás, en la Noche del Misterio, porque él ha estado escuchando los documentos, que nos metemos en materia, respiramos todos fuerte, y como Milenio sabéis que es la montaña rusa de sensaciones, vamos a viajar a lo más profundo quizá de la mente, de la ignorancia, del diablo de verdad, quién sabe. Xenoglosia o glosolalia, ya lo sabéis, 7640, palabra Milenio. Hoy nos interesa más la opinión vuestra que nunca. Queremos que seáis nuestros observadores, escuchadores de cabecera. ¿Qué os inspira todo esto que vamos a escuchar? Esta investigación, como siempre, en vivo. Carmen Portero, autora de Misterios de la Iglesia. Y repito lo del libro porque hoy lo sorteamos y porque empieza con una historia así, que vuelve a estar de actualidad. Alardo Prats hizo su libro en 1929. Han pasado prácticamente 80 años y esa figura sigue estando más viva que nunca. Lo vemos porque el mal existe. El mal existe y lo estamos viviendo. Tiene muchas formas.
En algunos lugares lo representaban, ¿os acordáis del Pancho en Garganta la Olla, en Extremadura? Algunas personas decían que el diablo adaptaba formas que fueran perceptibles, que fueran de nuestro entorno cultural. Se aparecerá de forma diferente en Asia que la que adoptará para un pastor extremeño. ¿Os acordáis de la historia del Pancho? Que iba en mitad de una montaña, que se encerró en su covacha y que de repente escuchó a una mujer que decía: tengo frío, tengo frío. ¿Os acordáis que la leyenda que mató de verdad a ese hombre, cuya tumba está en Garganta la Olla, abrió la puerta y vio una especie de monja? Encendió la lumbre, aquella monja no miró el crucifijo y comprobó que tenía patas como los chivos. ¿Xenoglosia o glosolalia, Carmen, qué es? Pues es el hablar lenguas desconocidas para aquella persona, pues además, si quieres te doy el significado concreto, porque viene del griego glosa, que quiere decir lenguaje oscuro, y de lalein, hablar lenguas ocultas, lenguas extrañas para la persona. Nosotros hemos sido testigos de algunos de esos casos, tanto después de que una persona haya sido hipnotizada y haya regresado, en teoría, a vidas anteriores. Esa persona estaba en Albacete, tan solo conocía su idioma, el castellano, y de repente, nadie sabe cómo ni por qué, comenzó a hablar una extraña lengua que uno de los profesores que se encontraba allí identificó como inglés, pero del siglo XII o XIII. Aquella mujer, en ese misterio que significa la hipnosis, empezó a describir una campiña, una casa, una especie de crimen, unos caballos. El especialista hablaba de un sajón antiguo, un idioma que no podía explicar de ninguna manera la cultura, la enseñanza que podía tener esa persona concreta en Albacete. Lo cierto y verdad es que aquellas frases salieron, me sorprendieron mucho. Cómo una persona puede hablar en lenguas extrañas. La parapsicología habla de este fenómeno y habla en estados alterados de conciencia. Es muy probable que este tema merezca un programa monográfico, pero hemos querido adelantarnos quizás porque ha surgido la noticia, Carmen, o nos ha llegado una información que creemos interesante y que además podemos contrastar de alguna forma. Si no hubiéramos vivido lo que vivimos en su día, podríamos dudar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Un compañero de prensa nos ha facilitado una grabación que hemos podido comparar con una nuestra que hicimos en una sesión de exorcismo. Una sesión de exorcismo llevada a cabo por un sacerdote de la Iglesia Católica a pocos kilómetros de Madrid. Sí, es importante, Iker, porque no se trataba de ningún loco, ni ningún brujo, ni nada por el estilo. Era un sacerdote de la Iglesia Católica que en una capilla que está debajo de su iglesia, con todo apagado, tan solo iluminado a la escena por unas velas, estuvo durante 3 horas y media realizando un exorcismo a una chica de 19 años. Tú estabas allí, yo estaba allí. Había otro compañero psiquiatra, el doctor Gaona, buen amigo de este programa. Estuvimos 2 veces. Grabamos en julio, ahora hace casi un año, emitimos algunos trozos. Pero las sesiones han continuado y parece que los procesos han derivado hacia escenas más fuertes todavía. Carmen, ¿cuáles serían los procesos por los que la Iglesia española, sacerdotes católicos, no hablamos de curanderos, de gente extraña, hablamos de todo un proceso, cuáles son los síntomas que hacen que se tenga que intervenir, los más básicos, digamos? Hay varios signos que nos identifican la supuesta posesión demoníaca, entre ellos la que hemos comentado, la glosolalia o xenoglosia, que son lenguas extrañas, también el titanismo, es decir, una fuerza descomunal para la persona, ni para su tamaño ni para su complexión física, una fuerza pues que no sería la apropiada de esa persona. También hay algunos símbolos como el no poder entrar en una iglesia, todo le da asco, todo lo sagrado, todas las medallas, todos los cristos, todo aquello que tenga que ver con la Iglesia y con Jesucristo. También hay algunos símbolos ya físicos, como son las dermografías, es decir, ¿dermografías? Escrituras, letras, números que salen en la piel. Nadie sabe cómo ni por qué, se reflejan de repente, como en el caso del verdadero exorcista.
al niño, a Robert Mannheim, le salieron en el abdomen varias palabras como infierno o salida. En la piel de aquel niño, delante de los sacerdotes que motivaron este caso perfectamente conocido, aparecieron unas palabras, como unas ampollas que formaban letras. Imaginaos la escena, amigos. Exit, salida, y Hell, infierno. Para que nos ambientemos un poco, Carmen, aunque más ambientados imposible, porque estábamos allí, repetimos, estos procesos de exorcismo por parte de la Iglesia han continuado. Se habría llegado a la última fase, que es la xenoglosia. Además han continuado y con hoy en día los exorcistas oficiales tienen que pasar por una criba, es decir, no todas aquellas personas que se crean poseídas van a ser exorcizadas. Un psiquiatra, un psicólogo tiene que evaluar la mente de esa persona, porque muchas veces puede tratarse de enfermedades mentales. Para descartar eso, siempre el sacerdote tiene que estar con un doctor. Yo te voy a contar una cosa ahora mismo, que no es broma. Estoy mirando aquí al estudio 1, todo en penumbra, a don Carlos Nicolás, que menos mal que tiene luz. Me ha pasado una cosa muy curiosa. ¿Tú te acuerdas, y no es broma, amigos, es que no estoy yo, no bromeo, ¿tú te acuerdas de lo que le ocurrió a Paloma Gómez Borrero? Ella estaba preparando una entrevista con Corrado Balducci, uno de los exorcistas del Vaticano y de Roma, y estaba muy obsesionada. Entonces se metió a investigar el tema del diablo, empezó a ver viejos libros que impresionan, libros que abres y aparecen con figuras extrañas, con viejos grabados, y un cuervo negro entró dentro de su despacho. Un cuervo negro que empezó a pegarse contra las paredes y a dejarlas llenas de sangre. Un cuervo negro que rompió algunas de las páginas con sus garras y que se alejó. Es muy curioso porque yo, minutos antes, cuando los compañeros del informativo estaban dando las noticias, yo me he marchado solo al servicio, hay que decirlo así, a lavarme rápidamente las manos para entrar de nuevo en antena, tal y como ha sido. Y Carlos Nicolás, que viene hacia los pasillos. Bueno, he recorrido todo el pasillo, erais testigos, compañeros, Antonio Bravo, que también está por ahí. Y nada, me he metido en el baño. Es una casualidad, pero ya sabíamos, estábamos preparando este tema. Este tema siempre da casualidades. Yo no sé por qué, pero siempre da casualidades. Me he metido en el baño y por la ventana se ha metido una especie de insecto absolutamente extraño, un insecto normal y corriente, revoloteando de una forma atronadora justo cuando he entrado. Y es la única vez que he entrado en el servicio de la serie, estaba todo a oscuras. Entonces la sensación que he tenido ahí dentro, con ese revoloteo total, me he acordado inmediatamente, Carmen, de la historia de Paloma Gómez Borrero, y he dicho, igual es mejor no tratar este tema hoy. Pero ahí va. Nosotros vimos a esa chica encorvándose, sacando la barriga hacia afuera, doblando como una U su columna, con la boca completamente abierta y los ojos en blanco. Vais a escuchar a un sacerdote de la Iglesia Católica hablando con ella, y vais a escuchar lo que puede ser xenoglosia o glosolalia. Es duro, Yo afirmo que es duro, pero tenemos el compromiso siempre de informar a los oyentes. Habrá que comparar estas palabras, pasárselas a personas expertas en lenguas antiguas, arameo, quién sabe. Y seguiremos la investigación. Lo que queremos es que, como siempre, seáis los fieles de Milenio los primeros en escucharlo. ¿Vamos con ello, Carmen? Vamos con ello, Carlos. Atentos. En el nombre santísimo de Jesús, venga. Reza la salve. Reza la salve. En el nombre de Jesús, reza la salve. Reza la salve en el nombre de Jesús. En el nombre santísimo de Jesús, reza la salve. Reza la salve. En el nombre de Jesús, hazlo. Hazlo en el nombre de Jesús. Para que sirva de testimonio, para que haya gente. Venga. No lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Venga. La otra realidad. Fenómenos extraños.
Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Parsifal desde Alcañiz, Teruel, nos dice: me ha parecido entender malnacido. Hay algunas palabras que sí que se entienden en español, como... Escalofrío que me ha dado. Sí, malnacido, incluso yo creo que dice en un momento dado zorro o algo así. Zorro, malnacido. Palabras siempre malsonantes contra el cura, ¿no? Que Otro amigo nos dice: soy Eduardo de Alicante. Yo tengo una prima que sufrió un exorcismo. Estaba poseída por una bruja de la Edad Media. Uf. Claro, es que entramos en lo ancestral y yo quiero que se me entienda, y sé que soy absolutamente pesado, pero quiero que se sepa que ni la cadena SER ni Milenio ni nuestros periodistas opinan de estos temas, los exponen, con documentos absolutamente exclusivos para que vosotros opinéis. Milenio no se queda fuera, entra en el misterio, lo investiga, como hacía Lardo Prats con los endemoniados, y lo expone, como hacían aquellas revistas antiguas, y luego cada uno piensa. Nosotros, yo no sé con qué quedarme. Probablemente pienso en que el cerebro es un mapa muy extraño, un mapa con áreas oscuras, áreas ignoradas, que ese mal o ese bien lo llevamos dentro, que podemos potenciarlo, minimizarlo. Me costaría creer mucho que ese demonio, si es que es algo y existe, y va con esas capas negras, con esas patas de cabra, como dicen en un pueblecito de Cuenca, persigue a los viandantes hasta que estos cierran la puerta y le oyen rascar. Bueno, esas leyendas en el fondo hablan del mal. Cuando escuchamos algo sentimos que ese mal está ahí. Pero puede ser la ignorancia, puede ser la incultura. ¿Se está haciendo bien con este exorcismo? ¿No estaría mejor esta chica con un psiquiatra? ¿O acaso el psiquiatra no puede comprenderla porque uno en lo más profundo cree que está endemoniado? El problema es terrible. Xenoglosia y glosolalia, otros hablan de esto. En Milenio lo escucháis. Alex desde Granada nos dice: totalmente increíble, tengo los pelos de punta, nunca mejor dicho, la realidad supera la ficción. Y por eso, Pura Realidad, Documentos 7640, sorteamos esos 3 libros que hablan de la verdadera historia del exorcista. Hay que decir que tu libro, Misterios de la Iglesia, Carmen, mucha gente no puede leer el primer capítulo. ¿Me lo han dicho? Sí, ¿Me lo han dicho? Porque está en la historia de Robin Mannheim. Yo no sé por qué me viene una imagen. Y además también, Iker, comento algunos otros exorcismos que se llevaron a cabo en España, algunos totalmente increíbles, como el de Zaragoza, donde una niña literalmente salió volando por encima de unos bancos en la iglesia. Antes de la Guerra Civil, en Zaragoza, el exorcista era el padre Francisco de Paula Solá. Casos que están ahí, casos que nos hacen dudar, casos que en pleno siglo XXI, en el 2004, en la era de las comunicaciones, nos indican que hay algo más. Me ha dejado muy impresionado ese mensaje. Mi hermana tuvo un exorcismo, estaba poseída por una bruja del medievo. ¿Quién sabe que se mueven estas cosas? Sabemos que muchos exorcismos, como en el Albaicín, como en el caso de Almansa, acabaron con muerte. Se ha matado más en nombre del Dios Salvador para quitar a alguien el demonio del cuerpo que al revés. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Yo creo que el demonio tendrá muchas cosas que hacer antes que meterse en cuerpos de personas. Creerse endemoniado es como creerse maldecido. Solo existe, creo yo, en quien lo cree. Pero hay gente que lo cree y el fenómeno social está ahí. Y los micros de la SER tienen que estar ahí. Hay una segunda parte, ¿no, Carmen? Hay una segunda parte donde se escuchan también unos gritos terribles, porque son casi animalescos, que es otra de las características que tienen los endemoniados. Ajá, y me gustaría que profundizaras en eso, o sea, que se transforma la voz. Cuando es una mujer puede ser el hombre. Es más, y en animal. Lo que hemos oído, hay algunos que son gruñidos, literalmente. A mí lo que más me asusta, sí. Parecen gruñidos, y luego pasa... Dice Carlos Nicolás que también, que está y luego pálido. Pasa directamente a los gritos, unos gritos incontrolados y terribles, histéricos en determinados casos. Lo escuchamos, era el sacerdote con la Biblia en las manos, aunque aparte de la Biblia se suele utilizar el Rituales Romanum, ¿no? Lo más lógico es que se utilice el Rituales Romanum, que es el texto que desde siempre ha utilizado la Iglesia para ir en contra de los demonios, porque hay pues varias frases que hacen que justamente vaya en contra de lo que es el mal. Hace que salga el demonio, sal demonio,
que es como en la película del exorcista, aquello que recitan los sacerdotes, ese es el rito ale romano. Incluso... y es el que deben utilizar todos los sacerdotes que estén facultados por el obispo, porque tienen que tener el permiso del obispo de cada comunidad, de cada diócesis, y con ese texto es con el que la Iglesia, incluso el Papa, ha realizado exorcismos. 2 parece, ¿no? Juan Pablo II. 3. Madre mía, Carmen, yo no sé cómo te metes en estos temas porque es, de verdad, espeluznante, es espeluznante. Tienes incluso en la biblioteca algunos rituales romanos quemados, sí, y en algunos se especifican los supuestos diálogos que tendría que haber entre un exorcista y lo que debería responder alguien que puede ser una persona de muy bajo nivel cultural si fuese de verdad el demonio. Y es que a veces ocurría, sin saber latín se respondía en perfecto latín. Yo quiero contaros una historia muy brevemente, una de esas historias que a mí también me ha marcado. El 20 de noviembre de 1999, no, del año 2000, era 20 de noviembre del año 2000, yo me dirigí a Barcelona para entrevistar al último exorcista español oficial, que solo trabajaba como exorcista y que se llamaba Pedro Suñer. Recuerdo que se reponía la película El exorcista con el metraje completo, y recuerdo que me quedé helado cuando antes de ir a esa entrevista me enteré por la prensa que en el cine Urgell, nunca lo voy a olvidar, un anciano había aparecido muerto en la butaca al ver los títulos de crédito al acabar de ver la película. Le había fallado el corazón ante las nuevas imágenes de esa película del año 74, El exorcista. Me impresionó mucho porque estaba intentando entrevistar con una gestión de mucho tiempo a ese último exorcista. No voy a reproducir aquí la entrevista. En su día metimos algunos cortes el verano pasado. Creo que de las pocas veces que un exorcista oficial de la Iglesia, del Obispado, ha hablado para un programa. Y lo que más me impresionó es la pregunta que le hice, la respuesta a esa pregunta, que era cuál era el caso que a él más le había impresionado. Me habló de los años 70 y de una barriada muy popular de Barcelona, un nivel sociocultural muy bajo, y una niña de 9 años, si no recuerdo mal, que decían que estaba poseída por el demonio. La familia no entendía nada. Ella sudaba, se revolvía con movimientos bruscos entre las sábanas, se le habían caído algunos dientes, era una cosa muy curiosa, tenía los dientes como troceados, se reía constantemente, y el padre Solasi tuvo miedo en aquella ocasión, porque empezó a hablar en latín, en un latín perfecto, durante más de 7 minutos. Vamos a escuchar ese siguiente documento, Carmen, si te parece, que es otro elemento, digo yo, de esa enfermedad mental. Pero la última opinión, como siempre, la tenéis vosotros. Cuidado, si uno es cristiano, admitirá el demonio como dogma de fe. Yo no estoy diciendo ninguna barbaridad. Cada uno que piense lo que quiera. Desde el punto de vista yo me quedo con la psiquiatría, pero también soy lo suficientemente humilde para saber que la psiquiatría, la psicología, todo lo que tenga que ver con la mente, acaba en un umbral muy difícil de explicar. Hay unos límites muy difíciles de explicar donde hoy nos hemos metido de lleno. Escuchamos. Oblígales Santísima Virgen, San Miguel, para que sirva la veneración de la Virgen. En el nombre de Jesús, rézalo. Ya. Dios te salve, venga. Por la veneración. Con mucha más fe, solo por eso. Quiero. Lo van a escuchar. No. Tú lo sabes. No quiero. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Pues ya veréis que la semana que viene, creo que la semana que viene, viene la dramatización, no os olvidéis nunca, de un caso, El hombre del saco.
esta música que nos pone el señor Nicolás, que es Exonic, siempre desengrasa las dramatizaciones y creo que hoy es más necesaria que nunca. Bueno, pues muchísimos mensajes en ese 7640 y la verdad es que según las circunstancias en las que nos encontremos, porque aquí, bueno, estamos a oscuras, pero sabemos que tenemos a Carlos Nicolás, a más gente en la radio y por lo menos eso te tranquiliza. Claro, hay gente que está sola escuchando esto. Pero hay gente que nos dice, no os podéis imaginar lo que acongoja, voy a decirlo más políticamente correcto, conducir por la autopista solo, a oscuras, escuchar esto y de reojo mirar el dial de la radio y ver el 666. O voy a ser más malo, y perdona al amigo conductor, o mirarle el asiento de atrás simplemente. Antonio de Sevilla, estoy de vigilante en un olivar y veo sombras por todos los lados. Voy a volver a ser malo porque yo estoy gracioso. Espero que ninguna de esas sombras, mírale bien las piernas, no sean patas de cabra. Amigos que se creen que lo que estamos emitiendo es un fragmento de la película El Exorcista, pues como nada, Jesús de Madrid, que nos dice, ¿no podéis emitir la sesión de la que fuisteis testigos en lugar de un fragmento de la película? Es que no es película, amigo, es que es la sesión. Es la sesión de nuestro compañero, la última. Nosotros asistimos a 2, bien completas, bien terribles, emitimos esos trozos y hoy es la última o la más reciente de esas sesiones donde el caso ha ido a más. Lo que estás escuchando, querido amigo Jesús, es un sacerdote de la Iglesia Católica haciendo un exorcismo en España, en Madrid, aquí al lado, con una testigo de unos 20 años, absolutamente real. Soy taxista de Alicante y estaba comiendo. Casi no puedo terminar. José Luis de Madrid, lo siento, estoy solo de vigilancia y esto me supera. Se me va a salir el corazón y, por cierto, yo estoy a 33 kilómetros de Madrid, en Hoyo. No será por aquí, ¿verdad? Quédate tranquilo. Mucha gente que nos pregunta que da la sensación que la chica de la grabación habla al revés. Nos lo decía Gema de Logroño o Ismael. Pero es que a mí también me dio esa sensación y lo hemos probado, tanto Carlos Nicolás como yo, en los estudios hemos probado a oír la cinta al revés. Y no es que hable al revés, es otro idioma desconocido. También hay algunos amigos que nos dicen, como Josep desde Ceuta, que puede ser musulmán, que a él le suenan algunas palabras musulmanas. Qué interesante. Vamos a intentar a ver cómo podemos hacer para que esta grabación llegue, para que opinen sobre ella algunos especialistas, y puede que sea un delirio, o puede que se aproxime, o que haya algunas palabras sueltas que solía ocurrir. Me estoy acordando ahora del caso de la niña Antonia Batista, que habló en latín con 3 meses en Villafranca de los Barros, así empezó ya un libro mío, y que acabó siendo condenada junto a su madre. Un caso que fue motivo de un juicio, un caso cuyos documentos notariales aparecieron hace unos años cuando se cayó una pared del archivo de Villafranca. Qué aventuras, qué historias. Parezco el abuelo Cebolleta, ya lo sé, pero cada cosa se relaciona. Hay un porqué, está ahí, y con datos, y con documentos, y con sentencias incluso. Mariló desde Sevilla nos dice, trabajo sola en un edificio y esto es lo más escalofriante que he escuchado. No pienso moverme ni para ir al baño. Es la primera vez que tengo miedo con el programa. Estoy sola limpiando un bar. Aquí está todo cerrado. Hasta que no sea de día no pienso salir. Qué fuerte es esto, es espeluznante. Trabajo en una gasolinera, turno de noche, yo sola. ¿Esto es verdad? A mí me suena a enfermedad mental. Es verdad y puede ser una enfermedad mental. Desde luego yo prefiero pensarlo. Soy Juan y será casualidad, pero justo cuando habéis puesto la grabación se ha parado un gato negro delante de mi cabina y se ha quedado mirándome. Así son las cosas, y así, como decía aquel periodista, se las hemos contado o intentado contar aproximándonos a este fenómeno. Habría mucho más y vamos a guardarnos algunos mensajes. Sobre todo me interesa más que el miedo, que está ahí, que lo sabemos, que impresiona, que es la genética, es increíble. Como algunas dramatizaciones que sabes que tocan un tema que va a llegar muy hondo. Lo repito siempre, la misión de Milenio no es dar miedo, y me entristecería que la gente pensase eso. Igual de cada 5 programas uno da miedo, ese llega, claro, o partes de los programas. Es un carrusel de emociones, siempre lo hemos dicho. Como aquí hay carrusel de fútbol, con los compañeros Paco y Pepe,
también, por supuesto, hay carrusel de emociones, de misterios. ¿Te parece que nos calmemos un poco y conectemos con el sótano de Milenio? Pues sí, vamos a dejar ya los exorcismos de lado, que ya han sido bastantes Seguiremos con emociones. el tema, Seguiremos con el tema. Han sido emociones muy fuertes. Pero es que vemos que hay mucha gente que está muy afectada en sitios y documentos no impresionantes que pueden hacerlo pasar mal a la gente. Habrá un especial exorcismos, lo hubo en verano, seguiremos con esa historia, os recordaremos la historia de esa gente en España que sigue y que encomendó su vida dentro de la Iglesia a combatir al supuesto demonio. Bueno, lo contaremos, es nuestra misión de periodistas. Como es la misión de Santi Camacho de informador, informar sobre las conspiraciones. Esto da tanto miedo como el demonio, ¿eh? Lo que viene ahora da tanto miedo con el demonio si lo pensamos bien. Santi siempre está, ya lo sabéis, se baja unas escaleras, habitáculo de piedra. Nos va a hablar de armas de destrucción masiva, uno de los temas que están de moda, pero otras muy diferentes. ¿Recordáis que un día nos habló de sonidos que podían matar? Ahora nos habla de una historia que, como siempre, todos los gobiernos, los estados, los organismos militares responden con esa frase siempre tan característica: negamos todo conocimiento. La órbita de la conspiración parece digna también de mentes extrañas, de mentes deformes, pero siempre tenemos ahí nuestro corresponsal en el mundo de lo oculto y especial. Santiago Camacho, tu turno. La definición tradicional que circunscribía las armas de destrucción masiva a las químicas, biológicas y nucleares es algo superado. En la actualidad existen tecnologías en diversas fases de desarrollo que pronto revolucionarán los conflictos bélicos tal y como los conocemos en la actualidad, introduciendo en el diccionario del terror vocablos como la bomba de rayos gamma. En la actualidad, los científicos militares estadounidenses se encuentran en las últimas fases del desarrollo de una espectacular arma que mata a través de la liberación de una gigantesca descarga de rayos gamma de alta energía. Esta nueva bomba, que tiene la ventaja de que, como la bomba de neutrones, produce una cantidad de contaminación muy baja en la zona donde se ha empleado, facilitando su potencial ocupación o colonización posterior, desdibuja lo que sería el límite entre las armas nucleares y las convencionales, y según diversos expertos en armamento consultados, podría suponer el inicio de una nueva carrera armamentística entre los Estados Unidos y otras naciones que no desean quedarse atrás. El pasado mes de mayo, el Congreso estadounidense dio su aprobación a un ambicioso plan de investigación, 6.300 millones de dólares, sobre armas nucleares tácticas, en especial las bombas antibúnker, diseñadas para destruir refugios subterráneos profundamente enterrados bajo cientos de metros de hormigón. También se ha priorizado el desarrollo y fabricación de las llamadas mininuques, pequeños artefactos nucleares con cabezas de menos de 5 kilotones. El sueño de los militares que siempre han buscado justificar el empleo de armas nucleares en el campo de batalla en lugar de tenerlas como simple reserva disuasiva. Por desgracia, y dentro de sus posibilidades, China, Rusia y otras potencias con capacidad nuclear no parece que vayan a quedarse atrás en estos desarrollos, y ya se rumorea la existencia de proyectos similares en diversas partes del mundo. Sin ir más lejos, el gasto militar ruso aumentó un 33% en el pasado año y parece que se va a multiplicar por una cifra similar en este. La bomba de rayos gamma es tan solo un ejemplo de la gran cantidad de nuevas tecnologías desarrolladas en los laboratorios militares y que se mantienen en secreto a pesar de que algunas de ellas tendrían aplicaciones en la vida civil que contribuirían decisivamente a salvar vidas e incrementar en gran medida el bienestar de la población. Son proyectos de los cuales los gobiernos niegan todo conocimiento, pero de los que seguiremos informando en las próximas semanas. Como siempre, aquí, en Milenio 3. Nacho Ares, y muchos preguntáis por nuevas secciones, pues le estoy dando vueltas la cabeza, ¿eh? Me gustaría que me propusierais, claro que sí, 7640, palabra milenio, está Carmen ya con todos los mensajes porque va a haber ese sorteo, ese libro impactante, Misterios de la Iglesia, Edad. Me gustaría mucho que me dijerais, empiezo el concurso ya, ¿qué secciones queréis para la nueva temporada de Milenio? Que estamos ya prácticamente en ella con todo lo del verano.
Ideas, así como está Santi Camacho, así como está Nacho Ares, me gustaría que me contarais nuevas secciones, qué interés tenéis, qué temas, qué cosas, qué invitados. También os digo una buena noticia, parece, no digo nada más, que dentro de no mucho tiempo vamos a montar un buen tinglado, una buena alerta de vigilancia de los cielos, otros como el viejo amigo Antonio José les la llamaría alerta OVNI, todos muy preparados, os queremos a todos de corresponsales, una conexión con todas las partes del mundo, todos los amigos de Milenio mirando al cielo, una noche inolvidable. Bueno, vamos rápido con la biblioteca. Una noche como hoy tiene que haber libros. Más apropiado imposible, Miedo y literatura, lo editó Edad Ensayo, autor Luis Martínez de Mingo. Luis Martínez es doctor en filología, había hecho varios estudios, pero es el primero, parece, en España, sobre conexión de miedo y literatura. Es muy interesante porque además podemos aprender muchísimo. Nos habla de la Inglaterra victoriana, de autores absolutamente conocidos que empezaron a hablar de espíritus. Nos hablan de cuando se puso en el siglo XVII y XVIII de moda la magia negra y había libros de ese tipo, libros que desvelaban conjuros, historias, casos, crímenes. Nos hablan de la ciencia ficción en España que tuvo el miedo como protagonista. Nos hablan, cómo no, de los fenómenos paranormales, los fenómenos sobre todo relativos a las apariciones, al espiritismo y cómo han influido en escritores importantes. Creo que es realmente importante también hacerse con este libro, leerlo y comprender que a veces donde leemos ficción hay mucha más realidad de lo que imaginamos. Miedo y literatura, Luis Martínez de Mingo. Y rapidísimo tu libro, que me has traído un libro de esos que me dan un mal rollo, Carmen, de tu lado de la biblioteca, que es espantoso. Lo llevaba en la cartera y es que daba hasta grima, era una cosa rara. Va a aparecer aquí la persona extraña entre los exorcismos. Literariamente sí. Bueno, son los temas que me gustan, ¿qué le vamos a hacer? Pues hoy traigo las larvas del ocultismo, estudio teórico y simbólico del ocultismo. El autor es John Billingbrook, es de la imprenta de Juan Puello y fue publicado en 1916. ¿Y ahí está el original? En el libro el autor nos habla de asuntos como la cábala y asegura que el principal fundamento de esta ciencia estriba en la interpretación de la Biblia y en el arte de hallar significaciones ocultas. O sea, ¿me hablas de 1916? Y ya gente hablando de códigos en la Biblia, Qué curioso. También hace referencia a los signos y emblemas cabalísticos como el círculo mágico que sirve para resguardarnos de los ataques malignos o los talismanes. El autor dedica un capítulo a la magia blanca o teurgia, que trata de influencias celestes o benéficas, y también a la magia negra o goecia, que hace referencia a espíritus infernales o negros que divide en 6 tipos. Nada mejor para esta noche. Qué adecuado. Belcebú, que es el jefe de todos los demonios, Leonardo, el rey de los brujos, Niexca, al que se deben las inundaciones, naufragios y todos los accidentes que ocurren en la navegación, Gop, que promueve los hundimientos y los terremotos, Peralda, que hace que se produzcan huracanes, rayos y lluvias torrenciales, y Dijim, el señor infernal del fuego. Miedo y literatura, y el tuyo era Las larvas del ocultismo. Madre mía. Un libro que se puede conseguir, que ahora mismo sale de la imprenta, y otro que hace mucho que murió. O no, los libros nunca mueren, que salió de la imprenta, que dejó de venderse, pero que puede ser recuperado y que si lo veis merece la pena, claro que sí. Vamos a ir rápidamente con muchos de los mensajes. Estalla el 7640, hay 3 ganadores que daremos en el último minuto. Y sobre todo, otra cosa, aparte de las secciones, de vuestra comunicación constante, preparaos porque dentro de poco, aparte de Alerta OVNI, aparte de temas de exorcismos, de un montón de cosas, especial Código Secreto de la Biblia. Estáis preguntando muchas cosas, sabéis que ya está el libro de David Zurdo, Código B, queremos tenerlo aquí, queremos tener todo lo que ha pasado con el código. Muchas más cosas, Milenio 3, por cierto, Ponferrada, muchas gracias por la acogida.